que no han escogido la letra, pues se tiene como opción la letra E, ¿no? En este caso. Por otro lado, la idea es que a todos los que asistan a este evento, yo hablo con el profesor David Olivares, también porque yo sé que aquí hay estudiantes de él, para que por favor se le valga como el tema del video. Recuerden que en el ejercicio 1 hay que hacer un video. Entonces los que asistan a esta recuperatón, pues obviamente ese video del ejercicio número 1 de la tarea 1 les vale, o sea que tendrían ya de entrada 25 puntos ya ganados. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, yo hablo con David, que esa motivación pues la colocamos como condición para ayudarlos pues con esa tarea número 1. Bueno, entonces vamos a empezar con la tarea número 1. Vamos a mirar, le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ya tiene conocimiento sobre el ejercicio 1 o alguno tiene más bien la pregunta la devuelvo? ¿Con qué ejercicio tienen más dificultad ustedes? ¿Han tenido más dificultad para poder desarrollar la actividad de la tarea 1? Me pueden abrir micrófono y pueden responder sin ningún problema, preciados estudiantes. O si es con todo, entonces arrancamos desde el ejercicio número 1 y explicamos despacio cada una de los ejercicios, si les parece. Permito que ustedes me digan con cuál arrancamos o si arrancamos desde el ejercicio número 1. Por favor, pueden abrir micrófonos y vamos a responder, muchachos, bien pueda. O vamos alzando la manito y yo les voy dando listado aquí por la manito alzada y les voy dando como en orden de llegada a la manito, entonces para que van respondiendo, ¿vale? Bien pueda, ya empezamos grabación. John Anderson, bien pueda. Buenas noches, John Anderson. Puede abrir micrófono. Buenas noches, Ingrid, ¿cómo está? Lo Compañero, más ¿cómo de está? bien, gracias a Dios. ¿De qué Vale, me parte alegra. en qué parte estás tú, John Anderson, en este momento? ¿En qué parte estás? Buenaventura. Ah, qué bien, qué bueno. Qué bien, bienvenido, John Anderson. Bien, pues, John Anderson, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la tarea número 1? Vale, pues yo preferiblemente me gustaría que empezara desde el ejercicio número 1. Vale, Lo que con pasa es mucho que gusto. yo he tenido un poco de inconveniente con el tema de la conectividad y no he podido revisar todas las clases, entonces estoy un poco, digamos que no me ha quedado pues tiempo como para retroalimentar pues lo que Listo, usted ha explicado excelente. en citas anteriores. Una pregunta, John Anderson, ¿tú alcanzas a escoger letra o vas a trabajar con la letra E? No, señor, la idea es trabajar con la letra E. Ah, ok, excelente, listo. Entonces vamos a tomar como referente la letra E, vamos a ayudarles. La idea es que ustedes queden hoy prácticamente con la tarea lista para entregar, ¿vale? Y la idea es que ustedes, como este STI nos queda un listado, yo le pasaría el listado también igualmente a David, para que él lo tenga en cuenta y le podamos abrir a ustedes nueva fecha para que puedan presentar la tarea por el entorno de evaluación, ¿vale? Entonces le podemos abrir, yo diría que hoy estamos a 11. Negociemos tiempos. Antes de darle palabra a Ángela Melisa. Hoy estamos a 11. Podría ser el miércoles entrante 17. ¿Qué les parece a ustedes si le damos hasta el 18 para que presenten la tarea, muchachos? Hasta el jueves 18, o sea, dentro de 8 días. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo les parece? Ángela Melisa, bien pueda que usted está en orden de palabra. Ángela Melisa, bien pueda. Buenas noches, profe. Yo escogí la letra C. No hay problema. Bien pueda, presenta la letra C, no hay problema, Ángela. Yo alcancé a coger la letra, pero no he hecho nada más. Solamente alcancé a coger la letra y ya. No, entonces, haz la letra E porque vamos a explicarle con la letra E, ¿vale? Ah, bueno, Pana. entonces sí. Bueno, gracias. Listo, con mucho gusto, Ángela Melisa. Aquí por el chat me han escrito unas compañeras que están de acuerdo con que ampliemos hasta el 18 la fecha, listo. Entonces, arrancamos desde el ejercicio número 1, vamos a hacer todo con la letra E. Y la vez que ustedes queden prácticamente con su tarea ya lista para presentarla ya, ¿yo? Si la pueden mandar antes, pues le abrimos el espacio desde hoy en el entorno de evaluación hasta el jueves entrante para que puedan migrar su tarea por ahí, por el entorno de evaluación y les quede la evidencia de que entregaron la tarea, ¿vale?
Entonces así lo hacemos. Una cosa que sí les hago con toda sinceridad aclaración es que no se califica sobre 100%, no solo 125, sino sobre el 80%, ¿vale? Porque esto ya es algo extemporáneo, ya llevamos más de 15 días que se presentó la tarea, pero de todas formas es importante que no queden con cero y no que queden con una buena calificación para que puedan seguir adelante con el desarrollo de la actividad, ¿vale? Con el desarrollo del curso. Bueno, pues me gusta ser honesto y hablar de una de las cosas como son. Bueno, entonces, bienvenidos, preciosos estudiantes. Vamos a arrancar desde el principio. Voy a explicarles un toquecito aquí, la guía, ¿cierto? En la guía, pues lo primero actividad era escoger la letra, pues ya dijimos que todos van a trabajar con la letra E, perfectamente, bienvenidos. Recuerden que en la letra, aquí en el primer ejercicio, lo que les piden a ustedes, ¿cierto? Es que esto que está aquí en este momento, ¿cierto? Esto que está aquí en este momento, que es un argumento, ¿cierto? Aquí está un argumento, pero está dividido por proposiciones. Entonces, la proposición R, que está aquí, dice que los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python. La S dice los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA. Y te dice el Python es altamente utilizado para análisis minucioso de datos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos los tres proposiciones identificadas con un argumento. Y la idea es que este argumento ustedes lo pasen. Aquí lo hice muy bien. Profe, Sí, bien, pueda, mi Ay, niña. qué pena, me está compartiendo pantalla. qué pena, profe. Sí, bien pueda. Eh, Tiene toda la razón. sino Qué que pena. estoy aquí. Lo que pasa es que, pues, miré Teams y entré, pero es hablando sobre la tarea 1, o sea, no entiendo. Esto es tarea 1, sí, señorita. Estamos haciendo algo que se llama... ¿Sí, bien pueda? Qué pena interrumpir. Buenas noches. Buenas noches. Están hablando de que se puede dar como una prórroga para entregar la tarea número 1. Sí, estamos hablando de hacer una prueba hasta el jueves, sí, perfectamente. Oh, Pues, qué torno de oración. excelente. Ya lo tenía Pues, listo, solamente me faltaba hacer el video. Gracias. listo, entonces lo que hacemos es que lo puedes, a partir de mañana, diría yo, porque esta noche pues nos toca hacerlo uno por uno. Entonces yo creo que a partir de mañana tendríamos listo para que puedan comenzar a subir las tareas, la tarea 1, ¿vale? Y tendrían hasta el jueves para subirla. Y la Bueno, calificación, señor. reitero, sería sobre el 80%, Rafael, ¿oíste? Sí, señor, pues me parece lo más justo. Bueno, Yo perfecto. tengo una preguntita que ayer no me Sí, pude señor. conectar con. Bueno, sí estuve mucho tiempo, pero me tocó hacer otras cosas mientras usted estaba dando las cifras. ¿Vale? Cuando creo que ya la subió esta mañana, tengo entendido. Creo que me llegó Sí, una notificación. le subí el video esta mañana, sí, a todos los videos de CIPAS de la tarea número 2. Ajá. Ah, listo, agradecido. No, con mucho gusto, muchachos. Recuerden que en la tarea 2 nos faltan ya 11 días para cerrar. Bueno, ahí se nos va a traslapar un poquitico con tarea 1, pero la idea es que ustedes sigan adelante y los seguimos apoyando. Mejor dicho, ustedes no nos quedan, ninguno va a quedar sin presentar la tarea, eso es lo que queremos nosotros. Bueno, apreciados estudiantes, entonces, volvemos otra vez al tema. Volvemos otra vez aquí a lo que es, lo que toca hacer en el ejercicio número 1. Entonces, con este argumento que le dan en proposiciones, ¿cierto? Mire que la R es una proposición, la S es otra proposición y la T es otra proposición. Dicen que tienen que construir un lenguaje simbólico, a partir de ese lenguaje simbólico, construirlo, basarlo en un lenguaje natural. Es lo primero que nos piden aquí. Luego dicen que generemos una tabla de verdad, pero vamos a hacerlo despaciecito. Entonces vamos a pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo se hace. Voy a abrir un poquitico aquí para que nos quede la evidencia de la presentación. Hoy es 11 de abril y estamos en la jornada que llamamos recuperatón de la tarea número 1, ¿vale? Listo, aquí nos queda la evidencia del arranque y vamos a explicar un toquecito cómo se hace esa partecita de pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Me paro por aquí, perfectamente. Vale, entonces vamos a explicar aquí en esta partecita. Vamos a tomar este ejemplo que tenemos aquí en esta diapositiva, ¿cierto? Donde le hemos dado a P una identificación, o hemos dicho que P equivale, podemos decir la palabra muy bien, P equivale a que la sala de Zoom está cerrada, Q a que la webconferencia ocurrirá otro día y R, el tutor, estará disponible para mañana. Muy similar a lo que estamos haciendo allá. Y nos dan esta operación. P, O, recuerden que esta B acostadita, la B normal, se lee como O. Entonces, P o Q
Y esta doble vía significa sí, solo sí. Q y R. Esto significa R. Se lee como R, como I, perdón, como I para nosotros. Entonces Q y R. ¿Vale? Entonces lo primero, vamos a arrancar con la primera partita que es pasar este lenguaje simbólico al lenguaje natural. Recuerden que la P significa la sala de estudio está cerrada, ¿cierto? Lo mismo. Entonces lo que hacemos es colocar, reemplazar la P por lo que equivale. La sala de estudio está cerrada, ¿cierto? Luego viene la palabra O, la colocamos la O. Luego viene la Q, ¿qué dice? La Q dice la webconferencia ocurrió otro día. Entonces le cambiamos aquí por la webconferencia ocurrió otro día, ¿cierto? Luego viene aquí sí, solo sí. Lo vamos reemplazando por palabras. Luego viene la Q, otra vez, la webconferencia ocurrió otro día. Entonces lo repetimos, la webconferencia ocurrió otro día. Luego viene aquí y, ¿cierto? La unión es un conector lógico que llama, nosotros decimos disyunción, ¿cierto? Perdón, conjunción. Y la conjunción la leemos como si fuera la I. Conjunción, recuerden. Entonces, y la R que traduce tutor estará disponible mañana. Entonces queda y el tutor estará disponible mañana. Recuerden ustedes una cosa importante. A veces, cuando uno hace estos cambios o esta transferencia de palabras, de símbolos por palabras, ¿cierto? A veces el argumento no queda como lógico. O sea, usted lo va a leer y como que no me da, ¿cierto? La sala de estudios está cerrada o la webconferencia ocurrió otro día. Sí, solo sí, la webconferencia ocurrió otro día. Y el tutor estará disponible mañana. Mira, no tiene como coherencia, ¿cierto? Pero no importa, aquí la idea no es que no tengamos coherencia, sino que la coherencia está en que reemplacemos la palabra por la letra por la palabra, esta letra por la palabra, y de esta forma armemos un argumento natural, así no suene lógico, así no suene coherente. Porque algunos estudiantes, por darle coherencia, entonces me cambian palabras o le cambian conectores, y la idea es que no, se conserven los conectores, se conserven lo que traduce cada una de las proposiciones, y de esa forma nos queda ya elaborado. Entonces, devolvemos otra vez para acá. Entonces, ya hicimos la primera partecita de lo que nos dice aquí en la tarea número 1. Eso es la página 3, ¿cierto? Aquí tenemos la tarea número 1. Y lo que hacemos nosotros, voy a coger esto aquí, ¿cierto? Voy a coger esto aquí, lo vamos a pasar acá. Vamos a pasarlo aquí a nuestro tablero de trabajo, ¿cierto? Aquí está nuestro tablero de trabajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí, muchachos? Muy parecido, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Entonces vamos a escribirlo aquí con palabras. Entonces aquí nos dice que los logaritmos, ¿cierto? Aquí nos dicen esta palabra aquí muy bien, perdón. Nos dicen que eres los algoritmos de aprendizaje, ¿cierto? Aquí nos está diciendo esto, que los algoritmos de aprendizaje automáticos se implementan con frecuencia, se implementan con frecuencia en lenguajes como Python, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es nosotros no tenemos que escribirlo con la mano, mire tan sencillo esto. Tenemos la opción de copiar y pegar, entonces lo copiamos y lo pegamos, ¿cierto? Vale un tamaño de letra un poquitico más grande para que nos quede simpaticón. Aquí está inicio. Le decimos que nos incremente el tamaño de letra que pongámosle a 16 para que se pueda ver algo, un poquitito más. Vamos a 18. Bueno, aquí está. Entonces, mire, esto es, en este caso, ¿cierto? Para nosotros esto se llama R, ¿cierto? Entonces, en este caso, para nosotros esta es nuestra R, ¿cierto? Aquí está. O sea, que esta es nuestra R. Aquí está nuestra R. Entonces, el AR es, los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python, ¿cierto? Se implementan con frecuencia en lenguajes como Python. Ya colocamos nuestra letra R, ¿cierto? En este momento. Ahora, ¿qué sigue? Sigue la letra. ¿Quién es esa palabra? ¿Cómo se llama, muchachos? Esta es que la letra I. Entonces, vamos aquí, colocamos entonces la I, ¿cierto? Colocamos nuestra I aquí. Y ahora entonces vendría que la S, ¿cierto? Aquí vendría la S. Entonces vamos a colocar la S ahí. Entonces vamos acá otra vez. Vamos aquí donde dice los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA. Aquí hacemos lo mismo. Ponemos aquí y pegamos nuestra letra. Perdón, va a salirme aquí de la cosita aquí, taquete. Y aquí pegamos nuestra letra S, ¿cierto? Para que nos quede aquí como simpaticona. Pico aquí, que pase por encima de la I y nos queda aquí. Perdón. Y le damos un tamañito más grandecito para que nos quede simpaticona. Taquete y la subimos por acá, pues 18. Listo, ya tenemos, vea, ya tenemos la primera partecita, ¿cierto? La R, que es los algoritmos de aprendizaje automático,
se inventan con frecuencia en lenguajes como Python y los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA. ¿Qué sigue entonces aquí? ¿Qué palabra seguiría aquí entonces, apreciados estudiantes? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, no. Seguiría la Sí, palabra entonces. entonces, Vamos a colocarlo aquí entonces. En este caso, mire, lo que dice el compañero es interesante. Como viene el entonces, resulta que este entonces tiene algo interesante aquí. El entonces para nosotros no viene solito, viene acompañado de la palabra sí. Entonces lo que hacemos aquí nosotros en este caso, ¿cierto? Es colocar nuestra palabra, vamos a darle un poquitico más porque no escribo porque yo escribo grandote. Aquí, ahora sí. Entonces lo que hacemos es anteponer aquí la palabra sí, ¿cierto? Entonces venimos aquí, colocamos sí, vamos a escribirlo con otro color para que se vea. Sí, ¿cierto? Una comita porque eso lleva coma. Sí, y aquí viene entonces, ¿no? Sí, entonces, ¿cierto? Sí, entonces. Y seguiría, aquí seguiría entonces la palabra que sigue aquí, que es la T, ¿cierto? Pero esa T la viene negación de positiva T, o viene negativa, muchachos. ¿Viene positiva o negativa? ¿Usted qué dice? Negativa. 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 Entonces, ¿cómo negamos esa T? Se lo negamos. Recuerden que la negación siempre va antes del verbo. Entonces, Python no es No, altamente es, utilizado. Perfectamente, ya quedó negado, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es colocar aquí Python, ¿cierto? No es altamente utilizado para análisis minucioso de los datos. Y ya quedó listo. ¿Cómo les parece, mucho difícil o fácil hacer esto? Está fácil, profesor. Está facilito, ¿cierto? Bueno. Vea, y más de uno me patinó con esto y no, profe, esto está muy duro. Yo, bueno, pues vamos para adelante, que el duro también es bueno. Bueno, ponle cuidado. más que todo, yo tengo Aquí, una duda con el ejercicio 4, pero voy a esperar a que avance en esa parte. tranquilo, Profesor, tranquilo, porque yo no tenemos entiendo que andar casi acá. los símbolos. Ah, bueno, voy para allá. Entonces vamos a explicar qué pena. Yo me salté el tema de los símbolos. Tiene toda la razón, mi apreciado estudiante. Resulta que aquí no, cuando nosotros decimos aquí, por ejemplo, aquí está la palabra no, ¿cierto? Python no es altamente utilizado, ya nos quedó listo, ya nos quedó bien bonito esto, nos quedó chévere. De esta forma ya nos queda de pasar de un lenguaje, de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural, de una manera sencilla y agradable. Bueno, ahora viene porque la compañía tiene dudas sobre los símbolos, ¿cierto? Vamos a explicar un poquitico el tema de los símbolos. Me lo salté con intención. Qué pena con usted, apreciados estudiantes. Fíjate que estos símbolos se llaman conectores lógicos, ¿cierto? Se llaman conectores lógicos. Y los conectores lógicos para nosotros en matemáticas, ¿cierto? Es un reemplazo de palabras por símbolos, básicamente. Entonces les voy a explicar un toquecito aquí. Fíjate que los conectores lógicos, ¿cierto? Que lo que nosotros llamamos lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando yo digo la palabra no, por eso decíamos que la negación de eres, si es de T, ¿cierto? Tiene un símbolo como una S acostadita y la negación está aquí, un lo aumentar de tamaño un poquitico más. Esto que sea más bonito. Eso, ahí se ve, ¿cierto? Te viene aquí el no, el símbolo acostadito y negación. Luego viene aquí y, que para nosotros se llama conjunción, ¿cierto? Y el símbolo es una B acostadita, ¿cierto? Luego viene aquí algo que se llama la disyunción, que para nosotros en el lenguaje natural es O, pero en el lenguaje simbólico es la B de vaquita, la B de la bidental, ¿cierto? La B de vaca. Y cuando nosotros hablamos de sí, por eso lo colocamos ahora a rato, cuando tenemos este símbolo de condicional, que es este símbolo de una sola vía, siempre antecede la palabra sí, coma, entonces, ¿cierto? Entonces, si mañana es martes, entonces pasado mañana es miércoles. Entonces viene aquí la proposición y aquí viene la siguiente proposición. Si mañana es martes, entonces pasado mañana es miércoles. Entonces es un condicional. Los condicionales siempre llevan sí, porque si no llevan así adelante, pierden poder. Por ejemplo, si la señora o la novia a usted le dice, si vas a la rumba, entonces me voy para de mi mamá, o me voy para de me voy de la casa. Si vas para la rumba, pues si dice, sí, vas para la rumba, entonces hay una consecuencia, ¿cierto? Si vas para la rumba, entonces me voy para la casa de mi mamá. ¿Cierto? O te dejo. Entonces, cuando viene aquí dice condición, ya la persona se atiene ¿qué? A las consecuencias, pero tiene esa palabra. Si vas para la rumba, entonces puede suceder cosas, ¿cierto? Y ya le está anticipando, entonces le está poniendo una condición. Si hace tal cosa, entonces va a pasar tal otra. Entonces, con esa palabrita,
pues el tipo la piensa mucho o bueno, dice, bueno, no me voy de rumba y todo en paz, ¿no? Me veo mejor el partido del Cali con el América. Luego aquí viene el bicondicional, ¿cierto? Que es el símbolo de doble vía. Y es sí, solo sí. Recuerda que aquí iría la proposición. Si mañana es martes, sí, solo sí, pasado mañana es miércoles. Entonces, estos son los conectores que nosotros que utilizamos, ¿cierto? Y realmente siempre que hablamos de proposiciones, siempre utilizamos las letras minúsculas. Como ustedes vieron aquí en el ejercicio, ¿cierto? La R es minúscula, la S es minúscula y la T es minúscula. Igualmente, cuando armamos el lenguaje simbólico R, I, S, entonces no T, ¿cierto? Mire, siempre se trabaja con letras minúsculas y se colocan todos los conectores lógicos. R, I. Resulta que esta R es una proposición y S, entonces no T, es otra proposición, ¿cierto? Porque está cerrado entre paréntesis y se convierte en una sola proposición como si fuera otra letra diferente. Entonces, luego lo analizamos más despacio y le explico más acerca de ese tema. Bueno, luego, ¿qué nos piden, apreciados estudiantes? Creo que quedó claro, apreciados estudiantes, el tema de los conectores lógicos y las palabras, ¿cierto? Luego viene aquí, generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología. Recuerden que es una tautología cuando el resultado es todo verdadero, cuando es una contingencia, cuando el resultado es combinaciones de verdaderos y falsos y contradicción cuando todo el resultado es falso, ¿cierto? Es una contradicción. Entonces dice, generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico. Entonces vamos a coger este lenguaje simbólico y vamos a generar una tabla de verdad. Pero antes voy a darle fundamentación, ¿vale? ¿Cómo se arma una tabla de verdad, apreciados estudiantes? ¿De dónde arrancamos? Resulta que las tablitas de verdad arrancan desde aquí. Y luego les voy explicando despacito cómo lo hacemos. Resulta que hay unas como unas reglas. Vamos a estudiar primero las reglas. El por qué y el para qué, ¿cierto? Le que me salgo de aquí, que no me deja coger no me deja coger lo que yo quiero coger aquí. Ahora sí. Vea pues, no nos quieren trabajar. Ahora sí. Ah, es que se está pegando, es que está todo chistoso, ahora sí ya. Bueno, ahorita que los valores de verdad, antes de armar tablas de verdad, hablemos de los valores de verdad. Resulta que estas son reglas. Lo que vamos a ver en este momento son reglas para poder comenzar a construir una tabla de verdad. Nuestra regla es la siguiente, mire. Primero que todo, tenemos dos proposiciones, en este caso como ejemplo P, Q, ¿cierto? Que es como nuestro básico, siempre trabajamos con esas dos. Resulta que P, Q, la primera fila, cuando tenemos dos proposiciones, utilizamos una regla, que luego la vamos a ver más despaciecito, pero la regla es, utilizamos siempre algo que es, vamos a utilizar, por aquí aparece, por aquí no me sale, vamos a ver si me sale. Por aquí sale algo que es, perdón, me devuelvo. Siempre utilizamos algo que es 2 a la n. Voy a escribirlo por aquí por un ladito. 2, no me da color. No me deja por aquí. Este cosa está más loquito, pero bueno. Y otra vez. Hay una regla que nosotros manejamos que se llama 2 a la n. 2 a la n es donde la n es el número de proposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos proposiciones. Cuando trabajamos 2 a la 2, porque tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Nos daría que 2 a la 2 es igual a ¿qué? A 2 por 2, que es 4, ¿cierto? Entonces tendríamos con esa regla, tendríamos que armar 4 filas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 filas. Y luego vienen las combinaciones de verdad. Siempre arrancamos con verdadero, ¿cierto? Siempre arrancamos con verdadero. La primera fila siempre es, la primera fila es la mitad verdadero y la mitad falso. Entonces, como es la primera fila, la mitad de 4 es 2, de 2 verdaderos, 2 falsos. Luego viene la siguiente fila, es la mitad de la primera. Como tenemos 2 verdaderos, la mitad de 2 es 1. Entonces tendríamos un verdadero, un verdadero y un falso. Esto se llaman combinaciones de verdad, ¿vale? Y siempre arrancamos con ¿qué? Con verdadero. Luego viene aquí la negación. Negar a P. Aquí tenemos P con verdadero. ¿La negación qué es? Falso. De negar a P verdadero es colocar falso, ¿cierto? Que no es verdadero, es falso. Entonces, y si igualmente si es falso, pues obviamente se coloca verdadero. Entonces estamos negando a P. Ahora viene algo interesante aquí. Cuando tenemos algo que se llama la conjunción, voy a comentar un momentico de tamaño para que nos quede más facilito verlo.
Cuando tenemos algo de tamaño que es algo que llama la conjunción, o sea, P y Q, recuerden que la conjunción es con la letra, con el conector lógico y, ¿cierto? Entonces, P y Q, decimos que es verdadero cuando ambas posibilidades son, o las combinaciones de verdad, ambas son verdaderas. Solamente ahí la conjunción nos dice que es verdadero. Y las demás opciones son falsas. Esto es una regla, muchachos. Tienen que aprendérsela, pero no es que se la aprendan de una, ténganla en cuenta porque esta tablita siempre la podemos usar como chancuco, no tenemos ningún lío. A diferencia de otras posibilidades, nosotros tenemos la opción de hacerlo, de utilizarlo en cualquier momento. Ahora viene la otra, la disyunción. Recuerden que la disyunción, el conector lógico para nosotros es la O. Entonces, P o Q. P o Q es falso cuando ambas son falsas y las demás de sus combinaciones son verdaderas. Mira lo contrario aquí. Aquí es cuando ambas son verdaderas, las demás son falsas. Aquí cuando ambos son falsos es falso y las demás opciones son, o las demás combinaciones de verdad son verdaderas. ¿Listo? Eso es una regla. Para que la tengan en cuenta que son reglas. Estamos hablando de reglas. Ahora seguimos con la siguiente. La condicional. ¿La condicional qué nos dice? La condicional es si P, entonces Q, ¿cierto? Si P, entonces Q. Recuerden que el condicional nos dice que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera verdadera, segunda falsa, es falso. Las demás combinaciones de verdad son verdaderas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que solamente se da en esta situación, que es falso cuando ambas son falsas, ¿cierto? Pero la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahora viene el bicondicional, ¿cierto? Y el bicondicional, en este caso, nos dice aquí muy claro que es verdadera cuando ambos son verdaderos o es verdadera cuando ambos son falsos. O sea que la misma condición de verdad o la misma combinación de verdad sea igual. O sea, tenemos la condición de verdad verdaderos, da verdadero. Cuando tenemos la misma condición de verdad falsos, nos da verdadero. Las demás combinaciones son falsas. Entonces, este cuadrito es nuestra base para trabajar aquí en adelante lo que es el tema de lo que son las tablas de verdad, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo aquí las tablitas de verdad, voy a explicarles cómo se hace detalladamente un paso por paso. Entonces, ¿cómo construimos nuestra tablita de verdad? Lo primero que tenemos que hacer nosotros para definir la tabla de verdad, ¿cierto? En este caso es, arrancamos desde el principio. Lo que yo les decía ahora rato, el número de filas está dado por la fórmula 2 a la n, ¿cierto? Donde n es igual al número de proposiciones. Esto es igual al número de proposiciones. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos P o Q, sí, solo si Q y R. Tenemos una, dos y tres proposiciones. O sea que tenemos, sería en este caso P, Q, R. Por lo tanto, sería n igual a 3. Y entonces, como es n igual a 3, entonces sería 2 a la 3. Y recuerden que 2 a la 3 es igual a 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Recuerden que 2 a la 3 multiplicar 3 veces 2, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos 8 filas. Luego, ¿qué sigue? Colocamos nuestras proposiciones simples. Luego, las negaciones. Aquí tenemos P, Q y R como proposiciones simples, ¿cierto? Luego vienen las negaciones, luego vienen los paréntesis, ¿cierto? Y luego últimamente viene la relación entre paréntesis. Vamos a mirar despaciocito. Las proposiciones simples, para colocarla, eso ya sería el número de columnas. Recuerden que el número de filas son 8. Ahora viene el número de columnas, las que van así de arriba para abajo. En este caso, las columnas, las tres primeras columnas corresponderían ¿a qué? A las proposiciones P, Q y R. La cuarta columna tendría que ver y la quinta con los paréntesis P o Q y Q y R, ¿cierto? Entonces tenemos esto en este caso se llamarían premisas. Comenzamos a usar otra palabra nueva, la palabra premisas. Entonces la premisa 1 sería P o Q, ¿cierto? Premisa es dos proposiciones unidas por un conector lógico. Entonces tenemos dos proposiciones P y Q, ¿cierto? P o Q, en este caso, unida por el conector lógico o que es una disyunción, ¿cierto? Luego viene la siguiente paréntesis que es Q y R, ¿cierto? Entonces tenemos aquí dos premisas, ¿cierto? Y luego viene la relación entre paréntesis. Entonces P o Q, sí, solo sí, Q y R. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Ya tenemos 8 filas, las que van atravesadas y 6 columnas ya definidas, ¿cierto? Y vamos a tener entonces en este caso nosotros nuestra tablita, nuestro insumo, que es la tabla de verdad, que siempre vamos a usarla como guía. Esa que acabamos de ver ustedes, que ya les dije la regla, la tenemos aquí como guía. Vamos a usarla siempre como guía.
Recuerden, la mitad, recuerden que como dijimos que eran 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Decimos que la primera fila, esta primera filita donde está P, recuerden que siempre se los coloca en orden alfabéticos, P, Q, R, S, T, U, ¿cierto? Entonces tenemos la primera que es la P, la mitad es verdadera y la mitad es falso. La mitad de 8 es 4, entonces tenemos 4 verdaderas y 4 falsas, ¿cierto? Entonces, esa es la primera, la primera. Siempre arrancamos con verdadero, muchachos, siempre verdadero. Luego viene la segunda fila que es, en este caso, la fila columna, perdón, que es Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con Q? Resulta que la mitad de la primera, la mitad de la primera fila sería en este caso la de Q. Entonces tenemos la mitad de 4, que es la primera fila, ¿cierto? Sería 2, entonces tendríamos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la tercera sería la mitad de la segunda. Como tenemos 2 verdaderos, entonces la mitad de 2 sería 1, entonces sería un verdadero, un falso y van intercalados. Un estudiante me decía, profe, pero siempre da pares porque recuerde que es 2 a la n. Cuando la base es 2, todo el momento nos va a dar pares, ¿vale? No tiene ningún problema. Bueno, entonces seguimos ahora. Vamos a coger, a trabajar con algo que ya, con los sin paréntesis. Aquí comenzamos ya a operar. Nos estás diciendo que P o Q, ¿cierto? Resulta que cogemos P o Q, tenemos que mirar solamente la fila de P y la fila de Q, ¿cierto? Y aquí tenemos en cuenta aquí nuestra tablita de verdad que tenemos como base, ¿cierto? Donde dice que cuando tenemos P o Q, ¿cierto? O una disyunción en este caso, es falso cuando, cuando ambas son falsas, las demás combinaciones son verdaderas, ¿cierto? Es una regla. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a trabajarlo entonces. Entonces vamos a buscar y a cazar las que tienen que ver con esa parte. En este caso, perdón, me tocó salirme aquí. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a cazar la que nos da esa relación. Las dos falsas para encontrar las que son falsas, ¿cierto? Entonces, mira, tenemos aquí dos falsas en P, dos falsas aquí en PQ y dos falsas aquí. Entonces, colocamos inmediatamente nuestras falsas y ya sabemos que las demás combinaciones que son verdaderas. Recuerden que solamente se busca en la columna P y la columna Q porque tenemos solamente P o Q aquí, ¿ya? Esa es nuestra línea. Las demás combinaciones son verdaderas. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos Q y R, ¿cierto? Vamos a mirar la columna Q y la columna R. No miramos a ninguna otra, solamente Q y R, ¿cierto? Resulta que Q y R es una conjunción, ¿cierto? Y la conjunción nos dice a nosotros que es verdadera, ¿cierto? Cuando ambas son verdaderas. Las demás combinaciones son falsas. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de casarme. Perdón aquí porque a veces cuando me hago este acercamiento me descontrolo y vuelvo y lo activo aquí otra vez. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a casar las verdaderas. Entonces tenemos dos verdaderas, ¿cierto? Verdadero y verdadero. Entonces nos da verdadero, ¿cierto? Aquí está. Las demás combinaciones, ¿cómo son? Son falsas. Entonces colocamos falsas a las demás. Solamente miramos nuestros puntos críticos, las demás opciones las colocamos ya de acuerdo. Ahora viene la relación entre las dos paréntesis, ¿cierto? Están unidos por un bicondicional. En este caso, sí, solo sí. Entonces tenemos los dos paréntesis unidos por sí, solo sí. Entonces resulta que sí, solo sí nos dice que es verdadero cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros en este caso es casarlo, ¿cierto? Vamos a casarlo. Disculpa otra vez que me toca salirme para poder darle vía. Y entonces comenzamos a buscar las combinaciones de verdadero y falso para que nos den verdadero, ¿cierto? Aquí tenemos dos verdaderos, aquí tenemos dos verdaderos, tenemos dos falsos y dos falsos. Entonces les colocamos a esos su verdadero, ¿cierto? Correspectivo. Y las demás combinaciones las colocamos falsas. Listo, ya nos quedó nuestra tablita de verdad elaborada. ¿Qué sucede aquí? Nos dicen luego si esta tablita de verdad, el resultado es una contingencia, una tautología o una contradicción. Recuerden que una contingencia es cuando combinaciones de verdadero y falso. Una tautología cuando todo da verdadero, o sea, no puede tener un solo falso, todo es verdadero, o una contradicción cuando todo es falso, o sea, no hay ningún verdadero, todo falso da una contradicción. En este caso, como tiene combinaciones de falso y verdadero, es una contingencia, ¿vale? Listo, luego nos dicen a nosotros, y esto además de que ya hicimos esto, tenemos que pasarlo por el simulador. Resulta que nuestra guía, ¿cierto? En nuestra guía nosotros tenemos aquí, un momentico aquí, por aquí andamos, perdón que no lo dejé listo aquí a la mano.
Tenemos el anexo 2, ¿cierto? De la guía. Aquí lo vamos a abrir un momentito. En anexo 2, nosotros les colocamos a ustedes, aquí está el anexo número 2. Aquí está como todos como una guía de todos los ejercicios, ¿cierto? Que le brindamos a ustedes para que hicieran la tarea. Pero aquí al final les colocamos el link de el simulador. Vamos a ver si todavía está activo porque tuvimos un tiempo que nos los activaron el simulador. Bueno, como no está activo, ojo, ustedes están de buena, muchachos, como no está activo el simulador, ¿cierto? Entonces se los valemos, ¿vale? O sea, no lo hagan, porque de todas formas nosotros se los vamos a valer porque no está activo. O sea, no pueden hacer el simulador. Entonces, en este caso, donde diga que haga simulador, no lo hacen y nosotros tenemos que valérselo porque no tienen ustedes herramientas con qué hacerlo, ¿vale? Estuvieron de buenas, pero bueno, está bien. Pero la idea es que ustedes entraban a ese simulador y ese simulador se colocaba con unas teclas que tiene el simulador, se colocaba la proposición o el argumento en lenguaje simbólico y ese argumento nos daba, le dábamos generar tabla y nos daba la tabla de verdad, pero nos daba la tabla de verdad con el resultado, sin el procedimiento. Nos daba las combinaciones de verdad, ¿cierto? Las combinaciones de verdad y el resultado. O sea, no nos daba, en ningún momento nos daba procedimiento. Entonces, de todas formas, por eso pedíamos la tabla de verdad manual, porque este simplemente daba las combinaciones de verdad, ¿cierto? Y nos daba la conclusión de la tabla. Entonces, de todas formas, eso era una herramienta que teníamos nosotros para trabajar con ustedes, pero ya en este momento no se puede hacer, entonces ya se lo tenemos validado. Lo otro que tocaba hacer en la tarea número 1, en el ejercicio número 1, era un video de 5 minutos, pero yo como les coloqué a ustedes como condición que si asistían a este evento, se los valía, o sea que ya esos 25 puntos los tienen ganados ustedes por asistir a este taller o a este recuperatón, ¿vale? Entonces aquí ya quedó listo. Vamos a mirarlo cómo está este ejercicio en la tabla de verdad para el ejercicio número 2, para el ejercicio de la letra E. Bueno, vamos a abrir algo que me gusta trabajar a mí para hacer tablas de verdad. A mí me gusta hacerlos con esta herramienta que se llama, pues, momentico, ok, listo. Con esta herramienta que es el Excel, ¿cierto? Me parece el Excel más chévere para trabajar tablas de verdad que los otros. Bueno, entonces resulta que tenemos aquí tenemos este lenguaje simbólico, ¿cierto? Vamos a pasarlo para acá. Aquí está. A veces no pasa tal como está, pero vamos a copiarlo tal cual como está acá. Entonces tenemos aquí, vamos a aumentarle tamaño para que nos quede bien bonito y lo podamos ver bien chévere. 96. Aquí está. R y S, R y S, R y S, entonces no T. Pues resulta que tenemos aquí, apliquemos el 2 a la N. Recuerden que el 2 a la N, ¿cierto? Recuerden ustedes que es el número de proposiciones que tenemos aquí presentes, ¿cierto? Y llevémoslo para acá. Hagámoslo aquí. Entonces, el 2 a la N nos dice a nosotros que es el número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tenemos aquí, apreciados estudiantes? ¿Qué me dice? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Mire, tenemos aquí. Tres, Tenemos, profe. tenemos Tres. tres. Tres, Tenemos profe. R, tenemos S y tenemos T, ¿cierto? Tenemos tres proposiciones, ¿cierto? Entonces, como tenemos tres proposiciones, tenemos que N, voy a borrar aquí otra vez. En este caso, N es igual a ¿quién? A 3, ¿cierto? Por lo tanto, 2 a la N es igual a ¿qué? A 2 a la 3, ¿cierto? Y esto es igual a tener a 2 por 2 por 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da ese 2 por 2 por 2? Nos da 8, 8, profe. ¿cierto? Entonces, este 8 significa el número de filas, ¿cierto? Esto es número de filas. Entonces, que este es el número de filas con el cual vamos a trabajar, ¿vale? De entrada. Entonces, vamos otra vez acá a nuestro Excel. Entonces, tenemos que hacer 8 filas. Vamos a hacerlas de una vez. El Excel tiene una ventaja muy grande que podemos cuadrar y cuadrar filas sin problema. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hay que agregar una adicional porque tenemos que colocar nuestros títulos, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí la adicional.
En esos títulos, obviamente, en orden alfabético iría primero, ¿quién? La R, ¿cierto? Luego iría, aquí en el orden alfabético iría la S y al final sería la T, ¿cierto? Seríamos los tres. Vale, de una. Entonces tenemos R, S, T. Y aumentemos el tamañito de la letra para que nos quede simpaticón y lo podemos verlo bien chévere. Entonces tenemos R, S, T. Luego, ¿qué sigue? Tendríamos, recuerde que en el orden que siguen son serían las proposiciones simples, ¿cierto? Luego viene lo que va entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que va entre paréntesis es S, entonces T, ¿cierto? No T. Ah, pero una cosita siguiente de que nos faltó aquí, muchachos. Resulta que aquí, como tenemos la T positiva, ¿cierto? Vamos a colocar la T negativa, o sea, la no T, ¿cierto? Hay que colocarla también la no T. Recuerden que esa no T también va aquí. Va la negación de T, ¿cierto? Este simbolito está aquí, copiémoslo acá. Y luego, ¿qué seguiría? Después del paréntesis viene ¿qué? La relación entre paréntesis, ¿cierto? Ya sería el argumento completo, ¿cierto? Ya nos quedaría aquí todo el argumento completo. Perfecto. Ahí ya nos quedaría nuestra tablita de T armada, ¿cierto? Excelente. Pues recuerden ustedes cómo es, ¿no? Aquí en este caso, ¿cierto? La primera, recuerden que tenemos 8, ¿cierto? Que serían 4 verdaderos y 4 falsos en la primera, ¿acuerdan? Es 4 verdaderos, ¿cierto? Y 4 falsos. Aquí sería nuestra primera combinación de verdad, ¿cierto? 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Listo? Vale. La siguiente, ¿cómo sería, muchachos? La mitad de los verdaderos. Aquí tenemos 4 verdaderos, o sea que la mitad de esta, ¿cuál sería? La mitad de 4 sería 2, ¿cierto? Entonces serían 2 verdaderos y tendríamos aquí 2 falsos, ¿cierto? Y se sigue combinando las verdaderos. 2 verdaderos y 2 falsos, ¿cierto? Ahí se siguen combinando ya otra vez. Listo. Y la siguiente sería la mitad de de la segunda. Tenemos 2 verdaderos, o sea que la mitad sería 1, ¿cierto? Un verdadero y un falso, ¿cierto? Y luego vienen consecuentemente las combinaciones de verdadero y falso. Listo. Vale. Ahora vamos a negar a T. Tenemos T verdadera. ¿Cómo pasaría a ser para este lado, muchachos? ¿Falsa o verdadero? Sería falsa, ¿cierto? Y la tenemos verdadera, pues aquí sería la negación de T. Negar a T es decir que si es falso, verdadero es falso y si es falso es verdadero, ¿cierto? Y entonces esa combinación nos seguiría dando aquí para abajo, ¿cierto? Verdadero, falso, falso, perdón, falso, verdadero y falso, verdadero. Si voy muy rápido me dicen, apreciados estudiantes. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a operar. Vamos a copiar esta tablita aquí, esta que tengo aquí por encima, si me deja robársela de por acá. Probémosla por acá. Probémonos esta de aquí y nos la llevamos para acá. Aquí nos la llevamos, la trajimos. Resulta que me dicen aquí que tenemos S, entonces no T. Mira, tenemos que coger aquí a S, ¿cierto? Aquí lo tenemos S, perdón. Aquí me dio color. S y no T. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a mirar solamente estas dos columnas que acabo de colorar de amarillo, ¿cierto? Resulta que cuando decimos S, cuando tenemos en Estados Unidos, cuando tenemos esa S no T, S entonces no T, cuando tenemos el entonces, ¿cierto? Recuerden que el entonces es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En ese mismo orden, miren, la primera que es S, verdadera, y la no T, falso, ¿cierto? Entonces vamos a casarlos. Verdaderos, vamos a colocar un colorcito diferente para diferenciarlos. ¿Dónde van? Entonces un verdadero, un falso, aquí está, míralo. Primero verdadero, segunda falsa. Estamos buscando verdadero con su falso aquí, ¿cierto? Y las demás no hay más, porque esta verdadera con esta verdadera no me da, las demás combinaciones están. Entonces aquí tendríamos un verdadero, ¿cierto? Aquí en su efecto.
Y aquí tendríamos otro, perdón, un falso, perdón. Ya que hasta uno equivoca. Entonces, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, da falso. Y aquí también nos da falso. Las demás combinaciones, ¿cómo son, apreciados estudiantes? Verdaderas, ¿cierto? Entonces aquí todas las colocamos verdaderas y aquí todas las colocamos verdaderas. Listo. Vamos a quitarle colorcito a esto porque ya lo hicimos, ¿cierto? Ya operamos, entonces lo ponemos todo blanquito para que nos quede normalito. Y podamos entonces operar. Luego me dice, viene R, ¿cierto? R, aquí lo tenemos R, marcamos con color. Viene aquí R. Y S, entonces no T, o sea que vamos a trabajar con esta que acabamos de hacer, ¿cierto? Con la que está entre paréntesis. Y viene unido con la disyunción, en este caso, perdón, con la conjunción que es la I. Entonces, recuerden que se mira la R y S, entonces no T. Haz de cuenta que estuvieron mirando P y Q, haz de cuenta. O sea, eso para nosotros es una sola proposición. Igualmente esa también es una proposición que es la R. Entonces, ¿qué sucede? Que dice aquí que cuando tenemos dos proposiciones unidas con una conjunción, se mira que es verdadero cuando ambas son verdaderas, ¿cierto? Entonces comenzamos a casar. Solamente mirando las que están en amarillo. Verdadera, aquí tenemos una verdadera, ¿cierto? Vamos a cambiarle de color. Con otra verdadera, aquí está. Aquí tenemos otra verdadera con otra verdadera. Mira, aquí tenemos un mar de verdaderos. Aquí están verdadera con verdadero, ¿cierto? Aquí están combinaditas. Las demás, mira, aquí ya arrancan con falso, o sea que no tenemos nada que ver con ellos acá. O sea que estas serían, ¿qué? Verdaderas, ¿cierto? Perdón, allí. O sea que estas tres serían verdaderas. ¿Hasta ahí alguna duda, apreciados estudiantes? ¿Cómo les parece? Falso. Y las demás combinaciones serían falsas. ¿Listo? Profesor, perdón, ¿Verdad? una pregunta. Ajá. Para hacer eso lo que usted está haciendo para que salga verdaderas, ¿en qué parte de la tabla al lado derecho usted se está basando? No entiendo la pregunta. ¿En qué parte de la tabla? Sí, del lado derecho para sacar lo verdadero. Del lado derecho para acá lo verdadero. No, recuerde que aquí tenemos, según entiendo tu pregunta, ¿cierto? No me es clara, pero bueno, voy a tratar de aclararla. Recuerde que aquí la relación que tenemos R y S, entonces no T. O sea, tenemos aquí ya S no T ya hecha y tenemos la R, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que hago es que coloreo las dos proposiciones con las cuales estamos operando. La R, ¿cierto? Y coloreamos aquí la S, entonces no T, que ya la hicimos, ¿cierto? Entonces aquí las coloreamos. Y recuerden que aquí cuando tenemos nuestra tablita, esa tablita es la de Chancuco, nuestra regla, que dice que cuando dos proposiciones están unidas por la conjunción, ¿cierto? Cuando ambas son verdaderas, es verdadero. Las demás combinaciones son falsas, ¿cierto? Entonces lo que yo hice fue aquí casar la verdadera con la verdadera teniendo en cuenta solamente estos dos con los cuales estamos operando. Verdadero y verdadero, aquí tenemos otra verdadera y verdadera, y eso nos da verdadero, ¿cierto? Nos da verdadero. Y las demás combinaciones, ¿qué son? Falsas. Entonces, cuando tú dices la primera, cuando me estoy apoyando, básicamente me estoy apoyando en esta. O sea, esta es la que nos está dando la línea a nosotros en este momento. Porque esta es la que estamos operando. Me dice R, I, ¿cierto? S, entonces no T. Recuerden que S, entonces no T, está aquí, míralo. Ya está resuelta que le acabamos de hacer ahora al rato. Entonces, de esa forma ya me queda a mí tablita de verdad elaborada, ¿cierto? Pero miren una cosa interesante, aquí tenemos combinaciones de falsos con verdaderos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Contingencia, tautología o contradicción? Apreciados estudiantes, ¿ustedes qué dicen cómo se llama? Este resultado que nos dio. Recuerden que siempre se evalúa sobre el resultado, ¿no? El resultado Contingencia. es una contingencia, exactamente. En este caso tenemos una contingencia, ¿vale? Entonces ya nos quedó, en este momento, ya prácticamente ya hecho nuestro ejercicio número 1, que nos pedía hasta ahí. Recuerde que el ejercicio número 1 que nos pedía luego ahí para el video, ¿cierto? Y quisiéramos el simulador, pero el simulador ya ingresamos, el simulador se nos desactivó hace ya cuando terminó la tarea, el ejercicio, prácticamente desde el 24 de marzo ya no funciona. ¿Desde qué? Sí, desde que terminamos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ya en este momento ya
Entonces, estos nosotros los valemos a ustedes porque no tienen herramientas con qué hacerlo. Y el video, pues prácticamente ya lo dijimos que los que asistieran a este evento se les sumaría los 25 puntos del video, ¿vale? Para que no tengan que hacerlo. Luego viene aquí, seguimos, perdón, sigo, continúo entonces con el ejercicio número 2. ¿Les quedó claro el ejercicio número 1, preciosos estudiantes? Antes de seguir con el 2. Esto está muy chévere, ¿cierto? Está muy rendidor. Sí, Ahora el 2 señor, es ya mucho. entendí. Vale, entonces vamos con el 2. El 2, básicamente, ¿qué nos dice a nosotros? Es lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Nos dicen, nos dan aquí un argumento, ¿cierto? Nos dan un argumento completo. Y ese argumento nos dicen, define las proposiciones, ¿cierto? Y identifique los conectores lógicos y construye el lenguaje simbólico. Pero te dice adicional, haga un simulador y determine si es una tautología, contradicción o contingencia. Pero como tenemos todo simulador, entonces toca hacer estas tres primeras que están aquí. Entonces, primero que todo, vamos a pasar de un lenguaje simbólico, de un lenguaje, lo contrario que hicimos en el 1, ¿cierto? Recuerden que en el 1 pasamos de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Aquí vamos a pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar esta información que tenemos aquí. La cortamos y nos la llevamos para nuestro tablerito de trabajo, ¿vale? Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es definir las proposiciones simples, luego identificar conectores y comenzar a armarlo, ¿vale? Vamos a llevarlo para el tablero. Aquí tenemos nuestro tablerito de trabajo. Perdón. Ahora sí. Aquí está. Y por acá la pegamos. Listo, excelente. Bueno, vamos a comenzar a operar aquí. Interesante. Esto está muy chévere. Bueno, cuidado. Entonces nos dicen, coja estos elementos, ¿cierto? Que está aquí, este argumento, y comience a trabajarlo, a pasarlo al lenguaje simbólico. Pero primero identifique las proposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esas proposiciones? Las proposiciones, ¿cuáles de las sacamos? Sencillamente del mismo lenguaje. Por ejemplo, mire, aquí arrancamos con la palabra sí, ¿cierto? Sí, las TI son fundamentales para el desarrollo, el procesamiento de datos en aplicaciones de IA. Entonces, mira, ahí tenemos ya, hasta aquí llegaría la primera proposición, ¿cierto? Las TI son fundamentales, ¿cierto? Para el desarrollo, para el tema del desarrollo de los datos. Entonces, aquí tenemos ya un conector lógico que es entonces, ¿cierto? Aquí lo tendríamos. Entonces, que tenemos aquí el entonces, vamos a subrayarlo para que nos quede una vez separadito, ¿vale? Aquí lo tenemos ya separadito. Y el sí que viene aquí adelantico también lo resaltamos. Aquí tenemos un conector lógico y una proposición. Luego aquí viene las TI permiten la recopilación de los datos esenciales para el entrenamiento de los modelos, ¿cierto? Y luego aquí viene sí, solo sí. Entonces aquí ya tenemos otro conector lógico, sí, solo sí, ¿cierto? Las TI permiten la recopilación de datos esenciales para el entrenamiento de modelos y aquí tenemos otro conector lógico. Las TI son utilizadas en la industria para aumentar la eficiencia. Entonces, mira, tenemos aquí identificados los tres conectores lógicos. Entonces, sí, solo sí, y la I, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar a colocarle nombre a cada uno de estos elementos. Entonces, decimos que este, por ejemplo, este para nosotros, ¿cómo se llama? En este caso sería para nosotros, sería como, arranquemos con las letras que nos gustan a nosotros. Arranquemos con la letra P, ¿cierto? Entonces, hagamos aquí la P y aumentemos un poquito de tamaño de esta P, que nos quede bien bonita. Un poquitico más grande, aguanta un poquitito más de tamaño. Digamos que un 22, eso. Entonces decimos que la P es igual, ¿cierto? Me tengo que cambiar el lenguaje aquí a inglés, porque me deje utilizar los lenguajes de aquí. Entonces decimos que la P es esto, ¿cierto? Ok, perfecto. En este caso la P para nosotros es, indico aquí el tamaño de letra, decimos que 22, ¿cierto? Eso. Y alarguemos un poquitico para que nos queden chévere. Luego sí diría que la Q, ¿cierto? Pongamos una Q aquí, pero tipo Q minúscula, igual, ¿cierto? Mira, esto nos deja colocar una Q minúscula, mira tan chistoso, ve. Aquí la sigue Q minúscula, igual, ¿cierto? Entonces la siguiente sería, entonces, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí, pongámoslo acá que nos deja trabajar. Las TI permanentes en la recopilación, aquí teníamos,
Ok, oh, sorry, aquí está. Aquí, la recopilación de los datos esenciales para entrenamiento de modelos, ¿cierto? Vale. Aquí también está. Excelente. Aquí también le ponemos 22. Ahí está. Ya tenemos P y tenemos aquí en este momento Q identificados, ¿vale? Listo. Y nos da una R, creo que nos da una R más. Vamos a ver si nos da la R más. Una R adicional. O sea, otra proposición adicional. Entonces aquí podríamos colocar una R adicional. Vamos a ver si nos da. Y sí, solo sí, las T permiten. Ah, mire, se repite. Las T permiten, oiga, interesante aquí, pongan cuidado. Las T permiten, mire que es muy igual a este, las T permiten la recopilación de datos esenciales para el entrenamiento de modelos. O sea que esta de aquí, ¿cierto? Es igual, vamos al otro colorcito diferente, no sé si nos deja colocar color, no, deja colocar otro color diferente. Así aquí nos dice que podemos usar otro color diferente, vamos a poner un amarillito. Y este aquí también vamos a ponerle otro amarillito a esto aquí. Aquí tenemos colorcito, tenemos otro amarillito. Miren, mira, aquí le tenemos, y este sería nuestra P. Pongámosle otro color diferente a nuestra T. Digamos que sea un color verdecito, chévere. Y aquí tendríamos una cuarta, ¿cierto? En este caso. Las TI son utilizadas para la industria para aumentar la eficiencia. Aquí tendríamos una cuarta, que sería nuestra famosa R, en este caso. Otro color diferente a ese, un azulito. Eso, ese azulito está chévere. Excelente. Listo, aquí lo tendríamos nuestro azulito. Ok. Bueno, vamos a copiarlo. Tarararán, tararán. Listo. Aquí entonces tendríamos una área aquí adicional. Y aquí le ponemos entonces nuestro 22 que lo teníamos trabajando por acá. Listo. Mire cómo nos quedó chévere. Ya tenemos ya identificadas las tres proposiciones, ¿cierto? PQR, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar a armarlo ya y los conectores lógicos. En este caso, nuestros conectores lógicos son entonces, ¿cierto? Recuerde que el entonces, ¿cómo es? Tenemos aquí los tres conectores lógicos. Vamos a colocarlo unas aquí entonces, para que nos quede mucho más sencillo de analizarlo. Tendríamos aquí entonces, dibujemos. Ok, aquí tenemos aquí. Entonces tenemos nuestros conectores lógicos. Tenemos aquí en este caso el entonces, ¿cierto? Tenemos que es el condicional, ¿cierto? Esto es un condicional. Condicional. Tenemos en este caso la I, ¿cierto? En este caso que es una conjunción. ¿Cuál otro teníamos, muchachos? Además de la I, y la conjunción. La negación. No teníamos aquí, Y solo ¿no? sí. Sí, solo sí. Epa, muy bien. Y teníamos aquí entonces así y solo sí. Exactamente. Así, solo sí. Perdón que me quedó esta flechita como mal colocada. Teníamos así y solo sí. Entonces tenemos tres conectores lógicos. Eso es lo que nos toca hacer en este primer ejercicio, identificar nuestras proposiciones, identificar los conectores lógicos. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora vamos a armarlos. ¿Cómo los armamos entonces? De acuerdo al argumento, ¿cierto? Entonces, es verdad que el argumento nos está diciendo aquí a nosotros, ¿cierto? Ponle cuidado. Nos dice, si las T, ¿cierto? Arrancamos, vamos a tratar de escribirlo en letras. Si las T, ¿cierto? Recuerden que las T son fundamentales para el procesamiento de datos en aplicaciones de IA. Dijimos que es la P, ¿cierto? Entonces arrancamos aquí.
Entonces tenemos la P, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un entonces por aquí metidito. Las TI permiten la recopilación de datos esenciales, ¿cierto? Entonces, recopilación de datos esenciales en el entrenamiento de modelos, eso para nosotros es Q. Entonces, aquí iría entonces una Q, ¿cierto? En este caso. Perfectamente. Luego dice aquí, sí y solo sí, ¿cierto? Entonces viene aquí un condicional, un bicondicional. Entonces, como viene un sí, solo sí, como bicondicional, ¿cierto? Yo cerraría aquí esto como paréntesis. O sea, esto para mí sería una premisa. Y tendríamos aquí otra premisa, en este caso. Las TI permiten la recopilación de datos esenciales que para nosotros, ¿quién es? Es la Q, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos una Q, en este caso. Y, en este caso, nuestro símbolo de I, que es la conjunción. Las TI son utilizadas en la industria para aumentar la eficiencia, que en este caso sería la R. ¿Vale? ¿Cómo les pareció a los preciosos estudiantes? Interesante, ¿cierto? ¿Ya quedó listo? Sí, ya más Señor. claro. Perfecto. Así ya quedaría, ese ejercicio número 2 quedaría hasta ahí, porque lo que nos pide, ahí en adelante, ¿qué nos pide ya el ejercicio número 2? Nos dice, a partir de ese argumento, ¿cierto? Identificando las proposiciones y los conectores lógicos, ustedes deben de construir el lenguaje simbólico, ya lo hicimos, y determinar si el argumento es una tautología, contradicción o otra contingencia, pero a través de simulador. Pero como tenemos simulador, nos toca hacer la tabla, ¿cierto? En este caso. Entonces, pero ya de todas formas nos quedó sin, ya lo dejaríamos porque no tenemos simulador en este caso, porque nos dicen que con el simulador. Ahora viene lo siguiente, apreciados estudiantes. Dice, a continuación encontrar en la ejercicio número 3. Demostración del argumento usando reglas de inferencia lógica. La persona que tiene abierto el micrófono, por favor, para poder seguir, o si va a decir si va a colocar algo, pues chévere que pues, nos va a dar un aporte chéverísimo. Si no, pues por favor, ciérrelo, qué pena. Bueno, ahora viene aquí el ejercicio número 3. Demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a mostrar un argumento utilizando leyes de inferencia lógica. Yo antes de empezar ese ejercicio voy a explicar a ustedes qué son leyes de inferencia lógica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come una ley de inferencia, profe? Listo. Vamos a para allá. Entonces vamos a trabajar esa ley de inferencia. Vamos a saltarme toda esta parte, que toda esta parte ya no las hicimos, ya la hicimos. Hicimos todo esto, mire todo lo que hemos avanzado de chévere. Y entramos aquí a leyes de inferencia, ejercicio número 3. Demostración de argumento usando reglas. Mira que este está más loquito. Aquí otra vez me saltó todo esto. Aquí está. Demostración de argumento usando las reglas de inferencia lógica. Es el ejercicio número 3. Bueno, arrancamos con un avioncito muy chévere. En el cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar una fórmula bien formadas, conclusiones a partir de otras que se llaman premisas. Eso dio Cardona en el 2010. Está fresquito, apenas lleva 13 añitos. En general, cada tautología, recuerden, arrancamos con la palabra tautología. ¿Recuerdan ustedes qué es tautología, preciosos estudiantes? Recuerden que tautología es cuando la conclusión de una tabla de verdad nos da todo ¿qué? Verdadero, ¿cierto? Entonces decimos, en general, cada tautología, o sea, que la tabla de verdad nos dé todo verdadero, es una ley lógica y genera una regla de inferencia. Entonces, eso es una regla de inferencia. Realmente una regla de inferencia es, en palabras más, palabras menos, un lenguaje simbólico o una expresión simbólica que al pasarla por la tabla de verdad nos da una tautología, ¿cierto? Y hacer tautología, pues se genera una regla de inferencia. O sea, la regla de inferencia realmente es un lenguaje simbólico que al pasar por la tabla de verdad nos dice que es una tautología. De toda tautología podemos considerar que es una regla de inferencia. En resumen, para yo poder aplicar las reglas de inferencia, toda la tabla, o sea, el argumento que me da el lenguaje simbólico tiene que ser tautología. Por eso, en este ejercicio número 3 también se pedía que hicieran simulador y demostrar que nosotros los profesores no nos equivocamos, que el lenguaje simbólico que pusimos allí es una tautología. Porque si no es tautología, no se pueden aplicar reglas de inferencia. Así de sencillo.
¿Cuándo se pueden aplicar reglas de diferencia? Cuando demostramos que es una tautología, o sea que la regla de verdad nos da absolutamente que todo es verdadero. Bueno, ¿cuáles son las reglas de diferencia que se han definido hasta el momento? Les cuento, hay más de 400 y hasta más. Pero ¿qué sucede? Porque recuerden que toda tautología se considera regla de diferencia. ¿Qué sucede? Nosotros, para nuestro ejercicio, para nuestro efecto de ejercicio, nosotros hemos trabajado básicamente con 7, ¿cierto? Hemos trabajado con 7, ahora les voy a presentar cada una de esas 7. Aquí está un resumencito de ellas, de esas 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mire, se nos pasó un poquitico el número 7, 8 y 9. Tenemos 9 aquí en con las cuales trabajamos nosotros. Se las voy a presentar despaciecito para que las conozcan, porque esto es importante para ustedes, para su desarrollo. Y vamos a camellarle, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que todo, tenemos la ley de diferencia que llama modo Toledo-Tollens. Cuando hablamos del modo Toledo-Tollens, ¿cierto? MTT, ¿cierto? Estamos hablando de que negando niego. Si se niega el consecuente, entonces vamos a mirar unas cositas aquí interesantes. Resulta que cuando yo, perdón, vamos a salirme de aquí y me voy a utilizar algo que por acá tenemos, por acá bien chévere. Denme un segundito. Quiero que ustedes entiendan un poquitito sobre lo que estamos hablando. Eh, mensajes, aquí está, insumos. Entonces, cuando nosotros abrimos los foros para ustedes, ¿cierto? Les mandamos algo que se llama el Padlet. El Padlet es donde nosotros en el sistema, ¿cierto? O en la nube, colocamos todos los recursos, los medios audiovisuales, todos los apoyos didácticos para que ustedes puedan estudiar y aprender lo que es cada una de las tareas o cada uno en este caso, de los ejercicios de las tareas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a ustedes les enviamos este Padlet cuando abrimos el foro. Ustedes cuando entraron al foro encontraron aquí, este enlace. Yo este enlace se los voy a pasar, los voy a mostrar a ustedes cómo nos funcionó, cómo lo trabajamos. Aquí, por este ladito. Deme un segundito, me linkeo por aquí. Voy a entrar por acá. Resulta que este palo solamente funciona cuando estoy linkeado como con la universidad. Entonces, ahí si no lo estoy linkeado con la universidad, entonces no me deja entrar. Aquí un momentico me linkeo, y camellamos el Padlet. Qué pena con ustedes que no tenía abierto, aquí estoy, sí, aquí estoy en el trabajo ya. ¿Vale? Antes que me cargue aquí bien esto. Entendido. Listo. Ok. Ok, trabajo. Listo, aquí estamos en trabajo. Ok. Excelente. Entonces yo cuando me linkeo como universidad, ¿cierto? Escribo aquí una cosita. Yo puedo entrar y acceder al Padlet, pero tengo que estar ingresando como, como estudiante o como docente para poder ingresar. Yo también soy estudiante, yo también estoy estudiando en la universidad, estudio inglés, porque pues hay que prepararnos para el futuro. Hay que estar, no se puede dejar de estudiar, muchachos. Vamos a ver aquí, Tito dentro de aquí. Entonces, vamos a tratar de colocarle aquí el link de Padlet a ver si me deja ingresar. Si no, esperamos que nos conectemos. Y porque quiero mostrarles una cosa interesante que nosotros trabajamos con ustedes aquí en esto. Digo que mi computador es un computador viejito, un poquitín menos viejito que yo, pero es un poco lento. Por aquí, todo está cargando. Bienvenidos a si podemos entrar sin necesidad de link. Bueno, aquí está. Esta es la tarea 1. Este es el Padlet. Yo les digo, nosotros le llamamos, pues, se llama así técnicamente. Fíjate que aquí están todos los videos, todo lo que nosotros utilizamos como recursos para apoyarnos, para que ustedes puedan estudiar. Aquí están videos del ejercicio 1, videos del ejercicio 2, del 3, del 4, están todos los videos, juegos, interacción. Y aquí hay algo que yo quiero trabajar con ustedes, que es esta paginita. Se llama resumen de leyes de inferencia. Aquí en este resumen de leyes de diferencia hay una salvedad que me gusta a mí trabajar con ustedes, ¿cierto? Que es la siguiente. Resulta que
nosotros cuando hablamos, siempre me gusta esa palabra, recuerden, ¿cierto? Cuando tenemos una premisa, recuerden que una premisa, ¿qué es? Son dos proposiciones simples unidas por un conector lógico. En este caso, con un condicional, que es el entonces, P, entonces R. Cuando tenemos esta situación de esta premisa, ¿cierto? Unida por el conector lógico condicional, que es el entonces, la primera se le llama antecedente, a la primera proposición se le llama antecedente y a la siguiente se le llama consecuente. O sea, si P, entonces R, entonces como como es como la consecuencia, entonces este es el antecedente y esta es la consecuencia de ese antecedente. Porque estamos hablando de un condicional, ¿cierto? Si tal cosa, entonces tal otra. Entonces tenemos un antecedente y tenemos un consecuente, pero solamente cuando hablamos de condicional. Cuando hablamos de disyunción, que tenemos dos proposiciones unidas por una disyunción, o sea, una O, P o Q, solamente hablamos de proposiciones, no más, proposiciones, no hablamos de antecedentes y consecuentes. Cuando la premisa está unida por una conjunción, o sea, P y Q, la primera también se llama proposición y la siguiente se llama proposición. O sea que solamente se llama antecedente y consecuente cuando tenemos que un condicional P, entonces R o P, entonces Q o Q, entonces R, como quiera. Esos tres puntitos en forma de triángulo significa conclusión o por lo tanto. La palabra por lo tanto es conclusión. Te quería solamente, hicimos todo eso solamente para explicarle esa partidita a ustedes, muchachos. ¿Por qué me pareció clave explicarlo? Porque es fundamental que tengan en cuenta ustedes esos fundamentos, ¿vale? Si no, no podemos funcionar, no podemos operar. Bueno, hasta ahí estamos bien. Bueno, nos volvemos otra vez acá. Entonces, negando niego, si se niega el consecuente, o sea, el consecuente en este caso, recuerden que es la Q, en la conclusión se niega el antecedente, o sea, que en la conclusión se niega ¿quién? El antecedente que es P, ¿cierto? Entonces, si negamos a Q, ¿cierto? Que es el consecuente, por lo tanto, negamos a quién? A P, que es el antecedente, o sea, negando niego. Por ejemplo, si decimos que P es Carlos se ejercita y Q, Carlos tiene buen estado físico, entonces decimos, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen estado físico, por lo tanto, ¿qué? No se ejercita. ¿Sí ve qué tan sencillo? Sencillamente ya estamos diciendo que el modo Toledo-Toles, por lógica, nos está dando la respuesta. Entonces recuerden que siempre se trabaja con un condicional P, entonces Q, donde llegamos al consecuente y nos da como respuesta ¿quién? En la negación del antecedente. Eso se llama modo Toledo-Toles, que es el MTT. Ahora viene el MPP, modo Poniendo-Pones. Aquí es lo contrario, aquí es afirmando afirmo. Si yo afirmo el antecedente, en conclusión, afirmo ¿quién? Al consecuente. ¿Sí bien? Entonces, lo contrario de lo anterior. El modo Toledo-Tollens con la MTT es negando el consecuente, niego el antecedente. Aquí es afirmando el antecedente, afirmo quién? Al consecuente. En Manizales llueve. Si en Manizales llueve, ¿cierto? Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Decimos, en Manizales llueve. Por lo tanto, ¿qué? En Manizales hace frío. Es una forma de devolverlo al lenguaje natural para que les quede más fácil de entenderlo. Entonces, modo poniendo pones. Recuerden que a ambos los dos anteriores trabajan ¿con quién? Con un condicional, ¿cierto? Sencillito. Ahora viene el modo Toledo Ponens, el MTP. Pero en este caso trabaja no con un condicional, sino con una disyunción, P o Q, ¿cierto? Negamos a quién, a P, a Q, a P, pero ¿cierto? Si negamos a P, afirmamos a Q. Si negamos a P, que es la primera por proposición, recuerda que aquí nos llaman antecedente y no proposición, afirmamos a quién, a Q en este caso. Recuerda que aquí se negando se afirma. Entonces, ¿Leo juega fútbol o juega baloncesto? Recuerde que cuando hablamos de una disyunción, o juega fútbol o juega baloncesto, estamos hablando de que hace una actividad o hace la otra, no pueden ser las dos a la vez. Decimos, Leo juega fútbol, Leo no juega fútbol. Si Leo no juega fútbol, pues juega baloncesto, ¿cierto? Sencillito. No juega fútbol, juega baloncesto. Recuerden, modo Toledo pones es con una disyunción y negamos a quién, a la Q, a la segunda proposición, que es perdón, la primera posición, que es la P, para afirmar la segunda proposición, que es la Q, ¿cierto? No juega fútbol, por lo tanto, juega baloncesto. Ahora viene otra que llama silogismo hipotético. Esta sí tiene que ver con condicionales. Decimos P, entonces Q, ¿cierto? Luego Q, entonces R, por lo tanto P, entonces R. ¿Cómo es este tema aquí? Si tenemos un antecedente con un consecuente que es Q, ¿cierto?
Luego este consecuente se une con un nuevo consecuente, que en este caso sería R. Esa relación, en conclusión, es la relación de la unión del antecedente con el segundo consecuente. Entonces P, entonces R. Entonces se unen, es como una relación toda rara, ¿cierto? Por ejemplo, si Ana va de compras, que es la P, ¿cierto? Entonces se gasta el sueldo. Si Ana gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Entonces, por lo tanto, como conclusión, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Si es tan fácil que se realizan estas situaciones, esto se llama silogismo hipotético y se relaciona con las condicionales, ¿cierto? Sencillo. Y la simplificación, esta es la más sencilla de todas. Siempre la simplificación tiene que ver con la conjunción, o sea, P y Q, y el resultado puede ser P o puede ser Q, ¿ya? Si tenemos P y Q, cuando simplificar, recuerden que es quitarle como proposiciones, ¿cierto? Eliminar proposiciones. Entonces yo simplifico. Si tengo P y Q, pues me puede dar Q, pero también puede dar P. Cualquiera de las dos me puede dar. Igualmente, si tengo P y no Q, me puede dar no Q o me puede dar P. Cualquiera de las dos me puede dar. Estoy simplificando. Luego juega fútbol, ¿cierto? Y juega baloncesto. Recuerden, cuando yo digo Leo juega fútbol y juega baloncesto, quiere decir que hace las dos actividades a la vez. O sea, Leo es un deportista extremo. Juega fútbol y juega baloncesto. Por lo tanto, ¿qué? Leo puede jugar fútbol o también puede jugar baloncesto, ¿cierto? Cualquiera de las dos posibilidades es igual porque el hombre es un buen jugador de fútbol y es un buen jugador de baloncesto. Entonces recuerde que cuando tenemos una conjunción, las dos situaciones o las dos proposiciones, pues ambas pueden ser opciones de la persona o de lo que estamos hablando en este momento, de Leo en este caso, ¿cierto? Listo, hasta ahí vamos bien. Luego viene la ley de adjunción. La adjunción es como sumar, ¿cierto? Tenemos PQ, por lo tanto nos da P y Q, o sea, es como inversa a la anterior. Esta es P y Q, nos da P o nos da Q, y esta es PQ solitos, ¿cierto? Por lo tanto me da P y Q. O sea, eso es una función. Luego juega fútbol, juega baloncesto, entonces luego juega fútbol y juega baloncesto. ¿Sí ven? Entonces, mire que son como inversas, pero utilizando siempre la conjunción, la I, ¿cierto? Y ahora viene el silogismo disyuntivo o dilema constructivo, ¿cierto? SD o DC, son iguales. Es un poco más complejo, ¿por qué? Porque nos involucra la disyunción P o Q, ¿cierto? Y esa disyunción tiene una evolución hacia el condicional. P o Q, si P, entonces R, mire, esta P se une con un nuevo consecuente, y luego tenemos la Q con otro nuevo consecuente. O sea que hay como una especie de promiscuidad toda rara aquí. Es Q con S, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me da? Me da R o S. Entonces, mire, hasta ahí sería nuestra 7. Nuestras 7 ya leyes de inferencia con las cuales estamos trabajando, que son las básicas. Lo quería es porque lo viéramos para qué, para que ustedes vieran cómo se trabajan las leyes de inferencia, que las conozcan un poquitito, sobre todo las básicas con las cuales estamos trabajando. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la tarea número 3, de la tarea 3 en este caso. Vamos al ejercicio como tal. Nosotros nos dan este argumento, muchachos, mire tan sencillo que es esto. Ya con esa, porque esto es una fundamentación básica. Si no tenemos, recuerden que esto es como el fútbol o cualquier deporte. Si no nos fundamentamos, pues no sabemos qué estamos haciendo. Así de sencillo. Entonces, es importante hacerlo. Vamos a nuestro tablero básico. Vamos por aquí de la cosita. Vamos a pegar esto por acá. ¿Qué hacemos con este cuadrito tan bonito, amigos muchachos? Sencillito. Nos dicen aquí en este cuadrito, aquí en la guía, nos dicen deducir las premisas 1, 2 o las que salgan, ¿cierto? Y la conclusión. Y al final, con las premisas, define la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico dado. Sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a definir la premisa número 1, la premisa número 2, la premisa número 3, la conclusión. Y miramos a raíz de esto qué ley se utilizó para llegar a esa conclusión, ¿cierto? Sencillito. Entonces, vamos a hacerlo con nuestro graficador, con nuestro lapicito. Arranquemos. Definamos primero cuáles son las premisas, ¿cierto? Entonces, miramos aquí. POR, ¿cierto? Sería nuestra premisa número 1, digamos aquí, ¿cierto? Recuerden que las premisas están encerradas entre paréntesis, unidas por un conector lógico. Tenemos P, entonces T, nuestra premisa número 2, ¿cierto? R, entonces S, sería nuestra premisa número 3, ¿cierto? Y T o S sería nuestra conclusión.
Sencillo. Entonces tendríamos aquí POR, ¿cierto? Nuestra primera premisa. Tendríamos P entonces T como nuestra segunda premisa. Y tendríamos R entonces S como nuestra tercera premisa. Y tendríamos T o S como conclusión. Está chéverísimo esto, miren muchachos, ya está, que ya quedó hecho. Mire, estamos arrancando con POR, ¿cierto? Mire. Luego viene P, entonces T, ¿cierto? Mire, la primera con una segunda consecuente. Luego viene la R con otra consecuente, R entonces S. Y al final la conclusión, ¿cuál es? Que las dos consecuentes T y S se unen con una disyunción, T o S, ¿cierto? ¿A qué ley de diferencia se parece a las que hemos visto hasta ahora, muchachos? Las que vimos ahí, las que acabamos de repasar. ¿Quién me dice más? ¿Quién me dice menos? Está sencillito, muchachos. Está mejor dicho para meter el gol. Perdón, ve, la puse donde no era. Mire, tenemos P, mire, aquí la tenemos otra vez. Tenemos P o R, ¿cierto? Que es muy parecido a esta. Miren, aquí la tenemos. P o Q, ¿cierto? Luego viene aquí, otra vez acá, aquí. P entonces T, ¿cierto? Aquí está P entonces T. ¿Cierto? P entonces T, perdón, me salí aquí del cosito. Tenemos P entonces T, en este caso P entonces R. Luego viene Q, entonces S, mira, la relación de los dos con diferentes consecuentes y luego la final se reúnen con los dos consecuentes con la R o S. ¿Quién me dice qué tipo de qué ley es, muchachos? Ahí tiene un dilema constructivo. Un dilema constructivo o, ¿cómo es la otra palabra que usamos aquí? Silogismo disyuntivo, ¿cierto? Que aquí de las dos palabras está bien. Entonces, ¿es un qué? Silogismo disyuntivo o el dilema constructivo, ¿cierto? O dilema constructivo. Cualquiera de las dos es válido. ¿Listo? ¿Está difícil la tarea de ejercicio, muchachos, o estaba fácil? Este es el número 3, ¿no? Pero mire que si no hacemos fundamentación, ustedes no tendrían esos elementos para poder decir, es un dilema constructivo, ¿cierto? Sí, perdón, un teorema constructivo o en este caso, perdón, me equivoqué, es dilema constructivo, no teorema, perdón, me equivoqué aquí. Le pido disculpas. Es dilema constructivo. Voy a borrar aquí un momentito la palabra T por aquí lo borramos. Y eso está tan bueno que tenemos hasta borrador. Dilema constructivo. Excelente. Entonces tenemos silogismo disyuntivo o dilema constructivo, que es nuestro, en este caso, que es el que estamos empleando para definir, en este caso, nuestra ley utilizada para llegar a esta conclusión. ¿Listo, muchachos? Perfecto. ¿Listo o no? ¿Listo, muchachos? Una pregunta. Bien, pueda preguntar. Sería silogismo disyuntivo, ¿correcto? Sí, mira, aquí está. Silogismo disyuntivo o dilema constructivo, SD o DC. Pueden colocar las Sí, iniciales que también se vale comparando con lo igual. que ya había hecho. Excelente, qué bien. Bien, bien. Bueno, muchachos, vamos para el cuarto. Para el cuarto trabajo, el cuarto ejercicio. Bueno, aquí tenemos ya como hemos dado fundamentación, ya están hechos unos tiros, ya está, mejor dicho, ya estamos hechos. Resulta que aquí nos dan toda una expresión, ¿cierto? Simbólica. Pero mira, aquí está partida en dos. Uy, está interesante esto. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos cuadrar. Nos dan una expresión simbólica, nos dan ya las premisas dadas, ¿cierto? Y nos dan las premisas y nos dan unos bachecitos aquí. ¿Qué sucede aquí? Estos bachecitos tenemos que llenarlos, ¿cierto? Con las leyes y las premisas que hemos utilizado. Entonces aquí, a partir de ese lenguaje simbólico, debemos comenzar a utilizar lo que y aquí sí les voy a dejar a ustedes tarea para que lo hagan, ¿vale? Ustedes deben definir, eso sí los dejo como tarea, voy a escribir, voy a trabajar con unos, pero ustedes ya tienen que cambiar esto, o sea, porque aquí es donde viene el trabajo de ustedes. Recuerden que esto sí lo revisa el Turnitin. Cada uno de ustedes debe construir, ¿cierto? Ya como tarea, una proposición simple. Por ejemplo, aquí tenemos Patricia, está matriculada en psicología en la UNAM. Usted puede colocarle, Jorge está matriculado en contabilidad. Jorge está estudiando en la UNAM. Jorge Jorge corre en la maratón de Bogotá, como quieran.
Pero la idea es que siempre esa descripción, estas proposiciones que ustedes van a colocar de su imaginación, deben corresponder a un contexto académico o social, ¿vale? O sea, no deben colocar diferentes cosas que no sean académicas o sociales, ¿vale? Para que no tengamos conclusiones. Recuerden que las proposiciones simples siempre están compuestas por un sujeto, ¿cierto? Un verbo y un predicado. Por ejemplo, Patricia es un sujeto, está es el verbo y un predicado matriculado en psicología UNAD. Entonces recuerden que tiene que tener sujeto, verbo y predicado. La UNAD, mira, la UNAD es un sujeto, forma, eso es un verbo, sujeto, verbo. Profesionales idóneos para en todos sus programas, es un predicado. Entonces, así de esa forma ustedes deben construirse cada uno sus propias proposiciones. Háganlo, eso es de la tarea de ustedes. Yo voy a escribirlo, voy a hacer un ejemplo. No sé si se pueden copiar porque como vamos a subir por el entorno de evaluación, el Turnitin, si ustedes le pillan una copia de otro compañero que escribió una proposición de otro compañero o llevaron la que yo escribí, entonces o les va a colocar un porcentaje en Turnitin y eso puede dar para investigación, ¿vale? Entonces cada uno se inventa, sencillito, sujeto, verbo y predicado. Es inventársela y comenzar a reemplazar solamente en lo que hagamos ahora. No es más, muchachos, sencillito. Listo, no nos pide nada más. Luego dice reemplazar las variables expresadas simbólicamente, llevarlas al lenguaje natural, listo. De las proposiciones simples deben ser de su autoría o la autoría de cada estudiante, entonces por eso los dejo como tarea, para que cada uno haga sus propias proposiciones simples. Y por lo que encontrar proposiciones iguales entre estudiantes se considera copia y se tomarán las medidas correctivas estipuladas en la UNAM, o sea, en el tema de lo que llamamos el Turnitin o la rúbrica. Completa la tabla de demostración de la validez del argumento mediante ley de inferencia lógica. Es completar la tablita. Vamos a hacerlo. Sencillito. Vamos, eso no tiene ciencia. Vamos entonces a pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural, que es lo primero que tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Este lenguaje lo vamos a pasar al lenguaje natural y luego ya comenzamos a trabajar esa tablita. Entonces arranquemos por aquí. Lo primero que va a hacer es copiar la tablita. Vamos a copiarla para acá, llevémosla para allá. La tablita la vamos a copiar aquí. La llevamos completica para acá, para nuestro tablero. Aquí tenemos, activemos nuestro dibujante. Ok, aquí iríamos a nuestro tablerito. Pero vamos a completarla con la parte de abajo, ¿vale? Para que nos quede la parte de abajo también completa. Tenemos con la parte de abajo también. Tarararam. Ok, vale, está ahí. Ok, hasta aquí. Copiamos y nos la pegamos aquí abajito. Excelente. Muy bien, aquí la acabamos de completar ya. Aquí como simpaticona, como menos parecida. Bueno, uno como que quiere hacer más y le gusta que le embarren. Aquí quedó bien, lo crecemos un poquito más para acá. Epa, ahí más o menos quedó. Listo. Ahí se alcanza a leer y se lee bien. Listo, entonces vamos a pasar este lenguaje simbólico, ¿cierto? Que está aquí, este lenguaje natural, pero ese lenguaje simbólico vamos a pasar al lenguaje natural, ¿vale? Vamos a copiarlo por acá. El lenguaje simbólico al lenguaje natural. Ya saben ustedes cómo hacerlo, muchachos, que esto ya lo hicimos en el ejercicio número 1. Luego lo hicimos en el ejercicio número 2 a la inversa, o sea, pasando del lenguaje natural al lenguaje simbólico. En el 3 solamente hicimos una demostración hicimos la demostración, ¿cierto? No más, que fue lo que hicimos en el 3. Y ahora vamos a pasar esto ya, aquí está. Copiemos lo más grandecito, que quede chéverongo. Aquí, vamos a un 22, 26 para que quede así como sabroso. Aquí está bien. Bueno, entonces vamos a hacer esta primera partecita, luego hacemos la de arriba que es la de abajo. Perfecto. Bueno, ¿cómo reemplazamos este lenguaje simbólico al lenguaje natural? Sencillo. Entonces lo que hacemos simplemente es cambiar, 24, va a ser la jugada que, mire, tenemos aquí, identifiquemos las que tenemos. Tenemos P, Q, ¿cierto? Negación de Q. Recuerden que siempre vamos a colocarlo en lenguaje en positivo y luego lo pasamos a negativo, ¿cierto? Ya cuando lo pasamos. Tenemos aquí una R, ¿cierto? Luego tenemos tenemos P, Q y R, nomás tenemos tres. Listo. Y las negaciones. Listo, solamente tenemos P, Q, R. Vamos a mirar qué tenemos por acá nosotros. Aquí tenemos las P, Q y R. Copiémoslas. Nosotros somos unos de buenas, ¿verdad? Voy a copiar estos de aquí porque esto es nuestra base, pero recuerden que ustedes van a hacer el ejercicio de cambiarla, ¿vale? Esa es ya su tarea.
Esto nos quedó chéverísimo. Voy a utilizar los del ejemplo para que nos queden como base, ¿vale? Solamente para que ustedes vean cómo queda. Y ustedes ya lo hacen y reemplazan por los que ustedes vayan creando, ¿vale? ¿Está chiquito o más grande, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? Aquí, ya nos quedan grandecitos. Decimos que P es esta, ¿cierto? Q es esto. Vale, nos quedó chévere, ahora sí ya. Aquí vamos a aumentar este tamaño, esto acá un poquitito. Y comenzamos a reemplazarlos. Por acá un toquecito más para acá. Por aquí, listo. Ahora sí, vamos a comenzar a reemplazar. Entonces comenzamos a cambiar. Recuerde que P es Patricia, está matriculada en psicología lunar, ¿cierto? Vamos a colocarlo, entonces arrancamos por aquí. Patricia. Ah, pero una cosa interesante. Recuerden que como tenemos aquí el condicional, ¿cierto? Entonces recuerden que arranca con la palabra ¿qué? Sí, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí la palabra sí. Entonces, aquí lo que con letras, con colorcitos. Hagámoslo por aquí. Sí, ¿cierto? Colocamos aquí sí, coma. Patricia está matriculada en psicología en la UNAD, ¿cierto? Entonces, aquí escribimos la palabra entonces, ¿cierto? Chévere, nos queda chévere así. O hagámoslo de otra forma también. Bueno, dejémoslo así nomás. Excelente. Ok. Entonces, ¿qué viene aquí? La UNAD forma la Q, ¿cierto? La Q pero negada. La UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Ah, mira, pero vamos a colocar la negación. ¿Recuerden cómo es la negación, muchachos? La La UNAP negación no siempre. forma profesionales. Exactamente. Entonces, en este caso, la negación para nosotros, ¿sí es cierto? Sería la UNAD no forma profesionales. Pero entonces aquí estoy viendo, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí está. Peguémoslo por aquí. Entonces, la negación sería no forma, ¿cierto? Profesionales idóneos en todos sus programas, ¿cierto? Hasta ahí sería. Luego, ¿qué seguiría aquí para nosotros? Seguiría la I, ¿cierto? En este caso seguiría I. Aquí la tenemos, la I. Mira, aquí la tenemos. La llevamos para acá. Dice aquí sería la I, ¿cierto? Y mire que eso es despaciecito y con buena letra. La negación a través de Q, ¿cierto? Ya recuerde que ya la Q la negamos acá arribita. Le quitamos otra negación aquí. Y aquí la pusimos otra vez la Q negada. Otra vez negación de Q. Entonces vamos otra vez a colocar la negación de Q. Y la una no forma, pues, mire que no tiene coherencia, pero es paso a paso lo que tenemos que hacer. Ah, pero mira una cosa interesante. Resulta que esta como aquí sigue con un condicional, arranca con la sí, ¿no? Con la palabra sí. Entonces iríamos aquí entonces, aquí al inicio, ¿cierto? Y, ¿cierto? Aquí iríamos al inicio. Aquí iríamos entonces con y sí. Mire que tenemos el condicional aquí, entonces bueno, arranca con sí. Y si la UNAM no forma profesionales en todos sus programas, ahora sí viene aquí entonces, ¿cierto? Iría entonces ya entonces, vamos a colocar aquí entonces. Entonces aquí una coma. Entonces, coma, ¿cierto? Y viene entonces aquí en este caso iría ¿quién? La R, ¿cierto? Seguiríamos con la R. ¿La R qué dice aquí? Aquí seguiríamos con la R aquí. Epa, muy bien. Y la R en este caso, para nosotros, ¿qué nos dice? Nos dice la R aquí, el mayor problema de mi comunidad es la falta de agua potable. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Pero nosotros nos están diciendo simplemente, hágale. O sea, hágale en el sentido de que usted simplemente me va a reemplazar palabras, me va a reemplazar letras o símbolos por palabras. No me tiene que ver que es coherente o no es coherente, no pasa nada, ¿vale? Entonces, el mayor problema de mi comunidad es la falta de agua potable. Bueno, listo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero listo, no hay nada más que hacer. Y aquí entonces iría otra vez, aquí iríamos, entonces vamos aquí en este pedacito, ¿cierto? Entonces aquí seguiríamos entonces con ¿quién? Con la I otra vez, ¿cierto? Y aquí entonces iría la I, perdón, voy aquí
Aquí un poquitito. Aquí está. Aquí iríamos con esta ahí. Vamos aquí en este pedacito. Mira, tan chévere. Uno tiene que ir bien concentradito para que no se embolate, ¿vale? Entonces aquí iríamos con esta ahí. Y, ¿cierto? Obvio. Y vamos otra vez con la Q. La una forma, ¿cierto? Profesionales idóneos en todos los programas. Mire, solamente reemplazar, no importa que no tenga coherencia, que no usted dice, uy, Mario, con que no tiene nada. Nada, solamente reemplace. Ya, no es más. Y ahora sí viene la Q, la Q que es la una forma profesional idónea en los programas. Y ahora viene la negación de R, ¿cierto? El mayor problema en mi comunidad es la falta de agua potable. Pero como es negación, mire que es negación, entonces vamos a colocarlo aquí, la I, ¿cierto? Vamos otra vez despaciecito. Aquí iría otra vez la I. Hasta ahí vamos, no han perdido ninguno, ¿cierto? Esta I es la que está aquí, miren. Vamos hasta ahí, está ahí. Y seguimos con la negación de R. Entonces la negación de R me dice, aquí, el mayor problema de mi comunidad, perdón, ese me salió aquí porque era que me salió. Aquí está. Aquí estamos. Ok. Ojo, está subiendo por acá arriba. Anda por acá pasando este cursor. Vale. El mayor problema de comunidad es la falta, pero que está negado, ¿cierto? Estamos negando. Entonces, el mayor problema de comunidad no es la falta, aquí colocamos la negación, no es, mire que la colocamos antes del verbo. El mayor problema de comunidad no es la falta de agua potable. Aquí estamos, ¿cierto? Bueno, aquí viene algo interesante. Cuando ya cerramos todos estos corchetes, ¿cierto? Que llegamos hasta aquí hasta la R del corchete. Ahora aquí viene algo que es la conclusión, ¿cierto? Esto es una conclusión. Esto es una conclusión. Y en la conclusión se utiliza, aquí no decimos la palabra entonces, ¿cierto? Aquí no decimos, entonces tal cosa. No, aquí usamos la palabra entonces. Entonces aquí utilizamos la palabra por lo tanto, y concluimos, por lo tanto, ¿cierto? La palabra por lo tanto, perdón mi letra, que ahí concluimos por lo tanto, ¿cierto? Aquí vendríamos a conclusión. Entonces colocamos no Q o no P, perdón, o Q, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a colocar no P. Patricia no está matriculada en psicología UNAT, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, perdón, aquí, aquí vamos. Entonces, por lo tanto, vamos aquí. Patricia, mire, vamos a negarla. Mira, aquí está el verbo. Hay que ubicar el verbo. ¿Cierto? Aquí está el verbo. No me deja copiar. ¿Qué pasó aquí con esto? ¿Dónde está el curso? Está por acá, puse paseando, está paseando. Patricia no está matriculada en psicología UNAT. Excelente, muy bien. Y ahora viene aquí, vamos a rematar con esta O, ¿cierto? Esta es una conjunción, perdón, una disyunción, entonces aquí va la palabra O, ¿cierto? En este caso. Y ya cerramos. O, ¿cierto? Y cerramos ¿con quién? Con la Q, ¿cierto? Y cerramos con la Q. La UNA forma profesionales idóneos en todos sus programas. Como les digo, no tiene nada de coherencia. O sea, no se preocupen por eso, que es que no, profesor, no me da, que eso no se sabe cómo se come esa vaina. No se preocupen por eso, ¿vale? Lo importante es que lo hagan de esa forma, reemplazando símbolos por letras, por palabras y ya les queda armado. Excelente, y terminamos, muchachos. Pasamos de un lenguaje simbólico, ¿cierto? A un lenguaje natural, utilizando todos los conectores lógicos que están involucrados dentro de ese lenguaje, ¿vale? Dentro de ese lenguaje. Entonces ya nos quedó organizadito. ¿Cómo les pareció, muchachos? Complejo, ¿cierto? Pero es de despacio, o sea, es de hacerlo despacio, teniendo en cuenta cómo se hace ese día que ustedes están haciendo esta tarea, que están haciendo esto. Recuerden que ustedes tienen que comenzar a construir sus propios proposiciones, ¿vale? Esa es la tarea de ustedes. Estas proposiciones que yo usé
es la que tenemos en el cuaderno, en la guía. Tenemos que no las pueden copiar, ¿vale? Pero lo importante es que ustedes copien aquí, en este caso, tal cual como lo hicimos, ¿vale? Excelente. ¿Hasta ahí bien, Tutor, muchachos? yo ya tengo hecho el mío. ¿Será que me podría ayudar con eso? ¿Y cómo es el tuyo? ¿Cómo es que dice? Permítame. Ya. Puse mi nombre porque no sabía que tenía que ser en ámbito académico. Ah, no hay problema. ¿Será que puedo compartir una captura en el chat? Sí, sí, hágale. Yo por eso estoy hablando aquí, abriendo aquí el chat. Ah, pero es el mismo, ¿cierto? ¿La letra E? Sí, yo había elegido la letra E con tiempo. Ah, bueno, listo. Entonces, no, simplemente reemplaza lo que hicimos ahorita, Rafael. Ah, Aquí lo ya lo había mandaste. pasado. Ah, ¿ya lo has pasado? Ah, venga, miramos. Si Rafael trabaja en todos los días desde la casa, entonces no va 3 veces a la semana al gimnasio. Y si no va, le colocaste la palabra ahí, si no va, porque tiene que ir entonces, ¿no? Y si no va 3 veces al gimnasio, entonces tiene mal estado físico. Y aquí vamos, aquí en el ahí, ¿cierto? Y va 3 veces a la semana al gimnasio, que es la Q. Y no tiene mal estado físico. Por lo tanto, Rafael no trabaja todos los días desde la casa o, aquí estamos en la O, va 3 veces a la semana en el gimnasio. Excelente, Rafael, te quedó muy bien. Ok, Muy bien, perfecto. completo. Tenía otra duda, pero con el cuadro del que estaba más arriba. Señor, Tenía una duda con el cuadro de arriba. ya vamos para allá. Primero, Bueno, listo. como vamos en la guía, lo primero que nos dijeron era que hiciéramos esa parte, ¿no? Reemplazar el lenguaje de contexto, definíamos las proposiciones simples, que eso que hacerlo, que cada uno, ahí como lo dices tú creas tus propias proposiciones simples y luego pasarlo de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Y ahora sí vamos a reemplazar las variables, vamos a a completar la tabla de demostración, ¿no? De validez del Exacto. argumento. Listo, Listo, ya vamos para allá ahí estoy entonces. atento. Ahí ya terminamos lo que es el ejercicio número 4. Vamos a cerrar entonces el ejercicio número 4. Listo, entonces ahora sí vamos a lo que el ejercicio nos pide ahora, que es la última partecita. Listo, entonces mire, nos dice aquí, esto se llama una tabla de demostración. Nos dan la premisa número 1, la premisa número 2, aquí está la premisa número 1 que es P entonces no Q. La premisa número 2, ¿cierto? Que es, digamos que me gusta mucho dibujar con lapicito. Entonces aquí tenemos la premisa número 1, ¿cierto? Para que le vean dónde está. Premisa número 1. Aquí viene la premisa número 2, ¿cierto? Se ubican, que es no Q, entonces R. Y aquí viene la premisa número 3, ¿cierto? Que es Q y R y no R, ¿cierto? Aquí está. Y aquí viene, por lo tanto, que es lo que nosotros escribimos ahorita en el lenguaje simbólico, ¿cierto? Esta es nuestra conclusión. Pero aquí ya nos la están dando, ¿cierto? Aquí está nuestra conclusión, ya nos la están dando. Pero resulta que esa conclusión, ojo lo que vamos a hacer ahora, resulta que esa conclusión nos la dan aquí al final, mírela, no P o Q. ¿Qué sucede? Que nos toca hacer antes de llegar a esa conclusión que es la premisa número 7, recuerde que premisa número 1, premisa número 2, premisa número 3, pero antes de llegar a la conclusión que nuestra premisa número 7, no P o Q, nos dan aquí 3 premisas que la anteceden, la premisa número 4, la premisa número 5 y la premisa número 6. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos haciendo una demostración de qué leyes empleamos para poder llegar a nuestra conclusión, ¿cierto? Que se empleó la ley de adición. Entonces lo que tenemos que llenar son estos espacios vacíos. Lo de la ley aplicada en P4, lo de las premisas usadas a través de la ley de simplificación para llegar a nuestra P5, y qué ley empleamos, y es para estas 2 premisas que empleamos aquí, qué ley empleamos para llegar a la premisa número 6. Y luego, obviamente, aquí te dicen que ley de adición, pero qué premisa empleaste para llegar a esta conclusión. Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esto, muchachos? Nada del otro mundo. No me preocupen que esto es, mejor dicho, esto es carpintería sabrosa. Resulta que cuando te dicen aquí, vea, es que yo utilicé premisa número 1 y premisa número 2 para llegar a la premisa número 4 como conclusión. Entonces vamos a cogerlo despaciecito. ¿Qué dice la premisa número 1? Entonces vamos a utilizar aquí nuestro lapicito para esto. Vamos a coger esta premisa número 4 y la vamos a llevar para allá, para afuera. Entonces, ¿qué sucede aquí? La premisa número 1, ¿qué me dice a mí? Vamos a utilizar por aquí afuera.
P1, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí? Me dice que es P, entonces, no Q, ¿cierto? Me está diciendo la premisa número 1. La premisa número 2, ¿qué me está diciendo? No Q, ¿cierto? Entonces, R. Entonces, como conclusión, ¿cierto? Los tres punticos, mire. Como conclusión es la premisa número 4. La premisa número 4 me dice que es que P, entonces R, ¿cierto? Entonces, aquí esta premisa número 4 es nuestra conclusión. P, entonces R. Mire, si miramos despaciecito, ¿cierto? P, entonces no Q, no Q, entonces R. Entonces, mire, aquí estamos teniendo el antecedente, ¿cierto? ¿Unido con quién? Con el nuevo consecuente. Mira, aquí lo tenemos. ¿Sí lo pillan cómo está de bonito esto? Entonces, antecedente con consecuente, consecuente con un nuevo consecuente, y al final me da el antecedente con el nuevo consecuente. ¿Qué ley es esa, muchacha? Entonces vamos a las leyes. Aquí viene el chancuco. ¿Qué ley de inferencia tiene esa relación? Mire, antecedente con consecuente, consecuente con nuevo antecedente, y el antecedente con el nuevo consecuente, P entonces R. ¿Cómo se llama, cómo se llama esa ley, muchachos? Logismo hipotético. Silogismo hipotético. Sencillito, ¿cómo la vieron, muchachos? Pero ya tienen que analizarlo desde esa óptica, ¿no? Silogismo hipotético, algo que solamente iniciales. ¿Listo? Luego te dicen ley de simplificación para llegar a P5, ¿cierto? Vamos a la ley de simplificación. ¿Qué dice la ley de simplificación? Vamos a buscarla por acá. Perdón, estamos aquí esta presentación. Vamos a buscar la ley de simplificación. Aquí está simplificación. Simplificación me dice P y Q, por lo tanto P o por lo tanto Q, ¿cierto? Entonces vamos a buscarlo. Mira, aquí está. P y Q, por lo tanto P o por lo tanto Q. Cualquiera de las dos me puede dar la simplificación, ¿cierto? Entonces, como tenemos una no R, busquemos una, mire que es P y Q. Recuerden que tienen que tener una disyunción, ¿cierto? La verdad que tiene disyunción, ¿quién es? P3, ¿cierto? P3. Entonces vamos a mirar P3. P3 es la única, no tiene más. Entonces P3 me dice a mí, por ejemplo, aquí vamos a subirlo por acá arribita. P3 me dice Q, ¿cierto? Y no R. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué me puede dar? Si aplicamos simplificación, ley de simplificación me puede dar Q, ¿cierto? O me puede dar como resultado no R. Cualquiera de las dos me puede dar, ¿cierto? Como respuesta. Entonces, en este caso me está dando no R. Entonces, aquí decimos que la única premisa que podemos emplear es la que, la P3. ¿Vale? ¿Listo? Ah, pero aquí también tenemos otra, mire. Que me da no P, pero utilizo premisa 4 y premisa 5. Entonces, la premisa 4, ¿qué es? Entonces, vamos aquí. Premisa 4 es igual a qué? A P, entonces R, ¿cierto? La premisa 5, aquí me la están dando, aquí estamos aquí en este pedacito. Dice que es no R, negación de R, ¿cierto? Estamos negando a quién? Al consecuente. Por lo tanto, ¿qué me da? Me da negación del antecedente, de negación de P. Que esta es P6, ¿cierto? Como respuesta. Esta es la P6. Es que use antecedente con consecuente, negamos al antecedente, por lo tanto negamos a quién, negamos al consecuente, por lo tanto negamos al antecedente. ¿Qué ley es esa, muchachos? Negación, negación. ¿Recuerden que la vimos ahora rato? Si tenemos P, entonces Q, negamos al consecuente, por lo tanto negamos quién, al antecedente. ¿Cómo se llama esa? Modus tollens. Modo Tollendo-Tollens, exactamente. ¿Sí lo vio? Negamos el antecedente, ¿cierto? Por lo tanto negamos el consecuente, por lo tanto negamos el consecuente. Entonces, modo Tollendo-Tollens. Excelente, muchachos. Ahora bien, viene aquí la ley de adición. Miremos qué dice la ley de adición, vamos a buscarla. Ley de adición, 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 adición. Aquí está la simplificación, función. Ley de función o adición, lo mismo, ¿cierto? Tenemos P, tenemos Q, por lo tanto, ¿qué me da? P y Q, ¿cierto? Así de sencillo. Tengo a P solita o a Q solito, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me da? Me da P y Q. Es una ley de adición. Perdón, de función. Un momentico, no. Ahí estoy equivocándome yo con ustedes. Pido disculpas. Esa es ley de función.
Ley de adjunción, ley de adición. Ah, no, es que es diferente, mire, es diferente. No le está echando cuento. Adjunción es P, Q, ¿cierto? Como premisas, me da P y Q, pero la ley de adición es que tengo solamente a P como premisa, pero ese resultado me da P o Q, ¿cierto? Me aparece la o Q, me aparece de la nada. La ley de adición me dice que tengo una P solita y eso por lo tanto me da P o Q. Mire, sencillo, tan bacano esto. O sea que de la nada me aparece P o Q. Esa es la ley de adición, ¿sí ven? Yo estaba echándole pajita a ustedes. Entonces tengo la P solita, me da por lo tanto P o Q. Entonces voy para acá. Vamos aquí entonces. Entonces, tengo la P solita, me da P o Q. Entonces, aquí en este caso, yo podría decir que si tengo P6, ¿cierto? Ley de adición, que es la que tiene la P solita. Entonces tengo P6, ¿cierto? Que es no P. Por lo tanto, ¿qué me da? Entonces me da por lo tanto no P o Q. De adiciono. Se llama ley de adición. Eso es como un machetazo pedalajeo, pero esa es la ley de adición. Entonces, realmente estamos utilizando en este caso la ¿qué? La premisa número 6. Por ley de adición. Listo, muchachos, ¿cómo la Pero vieron? si son dos premisas, ¿no deberían ser dos para hacer adición? Sí, es que es chistosísimo. Ley de adición, la séptima ley, que es la ley de adición, me dice que si tengo una P sola, por lo tanto me da P o Q. Ya, pero no, la O Q aparece así, como que cae del cielo. Pero es la ley de adición. Es una ley Ah, y las leyes son así, ¿no? Entonces aquí lo tenemos igual, tenemos no P, ¿cierto? Y por ley de adición me dice que es no P o Q. O sea, ahí por ley de adición llego a esta conclusión. o sea, Así de la sencillo. Q llega por la ley. Por la Q realmente llega por la ley, sí, señor. Así tan sencillo. La OQ, perdón, porque no solamente la Q. La Sí, OQ llega es por la ley. Ajá. entonces esa Así de sí la tenía sencillo. mal. Yo había puesto premisa 6 y premisa 7 porque No, no en este sabía. caso, no, sí, aquí esa ley de adición lo coge a uno y como que lo cachetea. Y esa era la duda que tenía desde el comienzo más que todo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, apreciados estudiantes, ¿cómo les pareció? ¿Están contentos? Ya lo veo como con otro rostro. Les va a ir bien, muy bien en esta tarea 3, perdón, en esta tarea número 1. Ya quedaron más preparados que, mejor dicho, que ni para qué les cuento. Los felicito por estar aquí presentes, eso demuestra que tienen interés, los felicito. Este listado de asistencia se lo voy a pasar, que me queda pues por ti, se lo voy a pasar al profe David, al David Olivares, para que los tengan en cuenta y les pueda abrir a ustedes también. Yo lo llamo mañana para que les abra ese espacio a ustedes para que puedan presentar su tarea hasta el próximo jueves, ¿vale? Sí, ¿Usted dice señor, mucho muchas tiempo gracias. o puede ser, o lo cortamos más el tiempo para el martes, para el miércoles? ¿Qué me dice, muchachos? Negociemos, me gusta negociar. ¿O les parece bien el jueves? ¿Lo damos A mí jueves? me parece bien el jueves, me queda apenas el tiempo. Sí. Listo, está bien, pues ya la tiré, ay, ya me agarraron la cola. No, muchachos, muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, les felicito, vean, nos rindió el tiempo, esto fue sabrosito, despacio y con buena letra, chévere. Bueno, muchachos, ya quedaron listos, les deseo entonces una buena noche, que Dios me los bendiga, muchos éxitos.